¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No hay nada mejor que empezar un programa. En medio tengo a mi derecha y a mi izquierda un economista y un alcalde. Ya con eso está todo dicho. Buenas tardes, alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. Buenas tardes. Y muy buenas tardes al profesor Gonzalo Bernardos. Muy buenas tardes. Y gran economista que nos deleitará como cada tarde que viene con sus argumentos que compartiremos aquí y ahora. Y también nos acompañan esta tarde ya un buen amigo del programa, Javier Pérez, cabeza de lista del Partido Libertario para las Europeas. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por invitarme. Y también hemos invitado a Eric Gutiérrez, secretario territorial del Partido Popular en Barcelona. Gracias por la invitación. Gracias. Y estoy contento que haya alguien joven en la mesa, porque la verdad es que si vamos a hablar de algunos temas necesitamos a gente joven también en la mesa, que sé que tenemos muchos en nuestras vías de comunicación. Por cierto, como siempre, desde Canal 4 para la TDT de Mallorca, Madrid, Murcia y Barcelona. También para Canal 4 Radio Ibiza, Mallorca y Menorca. Para las plataformas del Grupo 4. Y también para YouTube de 8TV. Sé que hay mucha gente, sí, lo sé. Lo vemos cada tarde y, por tanto, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de televisión, un tiempo donde la libertad existe. Espero que lo hayan notado. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Tiene sed, no, alcalde, hoy? Hombre, porque he venido andando y no desde Sant Pere de Torelló, pero sí que tengo el coche un poco lejos y luego coges sed, ¿no? Andar es bueno. El agua... No es broma, Oye, que a por ver cierto, si aquí nos dices que el único joven es Eric. Hombre, eso claro. no es Perdona. Aquí ser joven es un estado de ánimo. Y el alcalde y yo estamos prácticamente en materia de estado de ánimo en la adolescencia. Sí, pero a la hora de la verdad, si caminamos... Bueno, vienes caminando, por eso, haces como unos Algunos 40. días sí, algunos días no. Cuando vienes caminando, ¿cuántos minutos son? De ida y vuelta, 1 hora y media. Bueno, eso está muy bien, caminar va bien, ¿eh? Bueno, vamos a caminar nosotros por las palabras. ¿Estáis aquí preparados, no? También en realización, sí, ¿no? Ángel y compañía, todo el equipo que tengo, que es enorme el equipo que tengo, ¿eh? Gracias, chicos, muchas gracias, Por cierto, Aleix, acuérdate del teléfono, estate atento al teléfono. Muy bien, Aleix, así me gusta. Y Bruno, allá vamos. Vamos a empezar con un primer interrogante que es tan sencillo como este. ¿Cómo nos organizamos para trabajar y vivir? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo hacemos para poder trabajar, ganar dinero, también de alguna manera sentirnos útiles en la vida, pero al mismo tiempo tener nuestro tiempo para nosotros, para el ocio, para la familia, para la soledad, para el silencio, para caminar? ¿Cómo hacemos y cómo nos organizamos para trabajar y vivir? Yolanda Díaz explica por qué considera que los horarios de los restaurantes son un problema. Solo es que tengamos un restaurante abierto a la 1 de la mañana, que el problema no es que esté a la 1 de la madrugada. El problema es que tenemos que tener condiciones de trabajo dignas. Yo aprovecho esta entrevista para decirle que a partir de las 10 de la noche es horario nocturno y a partir de las 10 de la noche tiene que ser retribuido un trabajador o una trabajadora como horario nocturno, cosa que me va a permitir que le diga, ¿no? Es decir, cosa que permítame que le diga no se hace. Y además tiene que tener una operativa, si está Joan Coscubiela, que sabe de esto como yo, nos estará escuchando, de compensación de descanso y de tiempo. Entonces es un tema que creo que es de máxima importancia. Lo de la ministra del Tiempo creo que es bien hermoso, pero tiene que ver con la vida, con las condiciones laborales y el riesgo de salud mental que conlleva el trabajo nocturno. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver cómo nos organizamos, si es que tiene que haber un horario y que la noche, pues la gente no debe trabajar, lo que yo no acabo de entenderlo, porque por la noche trabaja mucha gente, porque además es necesario trabajar por la noche. 690-710274 en directo, como siempre esperamos su participación.
¿Cómo nos organizamos? ¿Podemos organizarnos para trabajar y vivir? Esto ha ido cambiando, ¿eh? Esto ha ido cambiando porque, mira, aquí yo soy un joven de los años 80, 90, entonces lo que aspirábamos era, uno, estabas estudiando, no tenías responsabilidades, pero en el momento que dejabas de estudiar, ponerte a trabajar, y la idea básicamente era proyectarte profesionalmente, entendiendo de que habías de hacer trabajar durante mucho tiempo, teniendo una dedicación importante, para luego tener el nivel de vida necesario para poder vivir dignamente. Ahora no, ahora esto no pasa. Y ojo, estoy hablando de una parte de los jóvenes, no de todos. Uno a los 25 años, 28, 30, quiere disfrutar y seguir disfrutando. Y sobre todo, en lo de trabajar, pues mira, es una penalidad que tienes que a veces incurrir. Pero, por ejemplo, por la noche, ¿la gente que trabaja por la noche tiene un complemento de nocturnidad o no? Debería, pero claro, es que yo me extraña muchísimo que ahora Yolanda Díaz diga que las personas que trabajan en restauración sirven cenas tienen que tener un complemento de nocturnidad cuando hace más de 4 años que es ministra de Trabajo. Y yo me preguntaría, ¿se te ha ocurrido ahora? ¿Por qué no lo has puesto antes? Porque esto se puede conseguir fácilmente. Segundo, Yolanda Díaz, y tiene razón en lo que dice, coge y dice que las horas extras hay que retribuirlas. De verdad que hay que coger y hay que tener un algoritmo para que me digan que las grandes consultoras se hacen horarios a veces de 12 y 14 horas, pero si eso lo sabemos todos, que en los restaurantes o en los bares hay muchas horas extras que no se pagan. Entonces, Carlos, nos toman el pelo bastante, ¿eh? Nos tonan el pelo bastante, por la sencilla razón que hay cosas que sabemos todos y que parece que los políticos las descubran un día determinado cuando les interesa. Y la última, que hemos de coger y cerrar los restaurantes a las 11 para hacerlo como Europa, no, que aquí nosotros hay muchas cosas que hacemos mejor que Europa. Por eso tenemos un nivel de vida, una calidad de vida que no la tiene Europa. Por eso vienen aquí. 690-7102-74, alcalde. No, una cosa tiene razón sobre los derechos laborales. Nadie lo va a cuestionar al revés, ¿no? Trabajar por la noche tiene que ser más retribuido que trabajar durante el día. Hay un plus que es la nocturnidad y además, según qué trabajos... Pero que no te lo ponen, que no te lo ponen. Esto es otra cosa. Que no te lo ponen, porque las horas extras, si quieres, las puedes pagar como una hora normal. Que haya gente, o empresarios, o quien sea, que abuse de los trabajadores, diciendo, vas a trabajar 13 horas seguidas. Este es un problema, no puede ser. Otra cosa, no te voy a retribuir las horas nocturnas o las horas extras. O como hacen algunos, ¿no? Que allí tienes el bote para que la gente deje la propina y con las propinas ya te basta. Esto es explotar a ciertos trabajadores y trabajadoras. Sí, cuando Esto es un he contexto. oído a gente que dice, uy, de las propinas sacan casi más que del sueldo básico, ¿no? No, cuidado que no, Pero... Que esto ha cambiado. Porque se paga con tarjeta ahora. Gonzalo, ¿sabes qué me sale mal? Esta obsesión que tiene parte de la política española e incluso catalana, que vivo en Cataluña, de que tenemos que hacer los horarios siempre europeos. Tenemos que ser los más europeístas de los europeístas. Y tú que vas a ser candidato, tenlo en cuenta. ¿En qué sentido? Y aquí termino. A ver, nosotros tenemos una actitud mediterránea, latina, de ir a trabajar por la noche también, hacer actividades por la noche, ir a dormir tarde. Y hay una obsesión desde los colegios, en mi caso, en mi pueblo, ¿no? Que a las 8:30 los niños ya tienen que... Ya me parece bien, pero que algún día nos dirán a las 7 de la mañana, porque tenemos que hacer el horario europeo. Tendríamos que comer a las 12 de mediodía, tendríamos que terminar a las 4 de la tarde y cenar a las 5 de la tarde. Pues no, porque cada país dentro de un mapa europeo te adaptas a un clima, a unos horarios del sol, y esto es lo que enriquece. Correcto. ¿Enriquece en qué sentido? Mucha gente viene del norte de Europa y del centro de Europa. ¿Aquí por qué? Por el sol. Pero... Y lo normal que es dentro de la especie humana, que tú vivas dentro de un horario solar. Y el horario solar es que si en verano
te puedes ir a dormir a las 11 de la noche, ¿por qué te tienes que ir a dormir a las 9, ¿no? Y hacer toda la actividad antes de las 9 o de las 8 de la tarde, ¿no? Pues esto es un error que nos están impusiendo esta mentalidad de Europa en cuanto a horarios, ¿no? Pues esa es la otra parte, ¿no? Que nos quieren imponer algo como para ir contracorriente. Abrimos ya el teléfono, nos vamos a Cáceres. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Cáceres. Buenas tardes, estupendamente. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, aquí estamos pasando la tarde y encantados de escucharle. Adelante. 2 comentarios. Uno para el señor Bernardo. Señor Bernardo, le oigo en todas las tertulias su afán de que no se pagan las horas extras. ¿Por qué dice usted eso? Sin duda habrá alguien que no lo pague, pero lo normal, un porcentaje elevadísimo de todas las empresas de hostelería, sobre todo, que es donde tiene usted su afán, de no pagar las horas extras. Por favor, evite esa historia porque no es así. Segundo comentario. Estos políticos que tenemos en el gobierno, no me refiero a todos los que están de diputados y tal para votar sí o no. Me refiero a toda esa mesa de ministros, etc. ¿Cuándo trabajan? Porque van a un desayuno de trabajo, a una presentación, ahora que viene ahora que viene el otro, pero ¿cuándo trabajan? Yo soy un autónomo y yo los sábados y los domingos aprovecho para hacer todas mis cuentas y todas. Yo voy a trabajar, nada más. El tema es este, que no sabemos cuándo trabajan y por eso tienen estas ocurrencias. En fin, nada más. Muchas gracias, Fernando, desde Cáceres. Aprovecho para saludar a mis compañeros franciscanos en Cáceres. Un abrazo a toda la gente de Extremadura que nos sigue y sé que nos sigue mucha gente también desde ahí. 690-710274 quiere contestar por alusión. Le respondo. Instituto Nacional de Estadística. El 52% de las horas trabajadas en España por fuera del horario habitual no son pagadas. Uno de los sectores donde menos se pagan estas horas extras es la hostelería. Por lo tanto, aparte de que todos tenemos amigos que no les pagan las horas extras siendo camarero o cocinero, la estadística oficial refleja esto. El tema, básicamente, que existe es que se ha puesto un control horario, pero ese control horario hay 25.000 trampas porque no lo ha hecho como debería el gobierno. Y a mí lo que realmente me parece es que es absolutamente injusto que tú trabajes y no cobras por lo que hagas, porque tienes miedo a que te puedan despedir si reclamas tus derechos. Y esto debería de cambiar. Ahí estamos, para analizar un poco también esta actualidad relacionada con el trabajo, esta combinación entre trabajar y vivir. ¿También nos lo tienen que organizar esto desde el gobierno? A mí me gustaría, bueno, porque después de ver el vídeo de la señora ministra, pues bueno, básicamente yo creo que esto es como un titular, que esta mujer se ha despertado y ha descubierto que de repente trabajar a las 10 es nocturnidad. Solo le ha faltado decir que trabajar en un tejado es trabajar en alturas. O sea, no encuentro el misterio del descubrimiento que ha hecho esta mujer, porque yo creo que esto lleva siendo así toda la vida, ¿no? Solo ha faltado decir que de noche sale la luna y de día sale el sol. Entonces, evidentemente que una persona que trabaja de noche tiene que tener el salario adaptado a la nocturnidad. Esto yo creo que, pues, siendo quien es, ya debería saberlo y, no sé, quizás me sorprende que lo haya descubierto esta semana, ¿no? En cualquier caso, hay una cosa que no se está hablando. Por ejemplo, estamos hablando, el señor Bernardo ha hablado de las horas extras que no se pagan, pero a mí me gustaría saber las horas extras que hace, por ejemplo, el señor que ha llamado, que es autónomo, los autónomos, ¿quién le paga a estas personas las horas extras? Estas personas también trabajan en nocturnidad, estas personas corren riesgos, estas personas están también muy maltratadas por el sistema y casi nunca se les nombra. Me gustaría saber también, y me gustaría escuchar a esta mujer, pues cuando habla de la nocturnidad, hablará también de los autónomos, por ejemplo. Vamos al teléfono, Olesa de Montserrat. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Yo tengo ahora 68 años, termino de jubilarme y he trabajado toda mi vida en la hostelería. Es verdad que he hecho un montón de horas diarias y nunca he cobrado horas extras. Los únicos tiempos, el último medio año de trabajo, me cabré e hice
las 8 horitas justas. Si tenía un bistec en la plancha, allí se quedaba. Lo siento. Bueno. Pero estuve cabreado que estaba harto de que en vez de plegar a las 12 de la noche, plegaba a las 2 de la mañana y aún no entraba gente para cenar. Y de propinas, yo en cocina nunca he recibido un duro de propina. Eso es todo. Muchas gracias, José María. Claro, si no reparten las propinas entre todos los que trabajan, mal asunto, porque si solo se las lleva el que sirve, cuando es un trabajo común, eso está mal organizado. Yo creo que las propinas se tienen que repartir entre todo el personal. Yo creo que lo debe hacer la mayoría de gente. Pero Sobre ¿sabes todo qué? hay un problema, ¿no? Que lo está diciendo él muy bien. Si va entrando gente y la cocina no se cierra, él va haciendo horas y nadie le paga estas horas extras. Es lo que estaba diciendo esta persona. Y en todo este sector está pasando. ¿Por qué? Porque además, hombre, tenemos mucha gente aquí que está entrando para comer, no les vamos a dejar sin comida. Por lo tanto, esto se tiene, yo creo que está claramente regularizado y por lo tanto Sí, lo que pero tiene yo el que otro ser... día que fui a ver a Sergio Dalma a Mallorca, a Palma, al auditorium, y con unos amigos, después queríamos cenar. Claro, fui antes a un restaurante de al lado y dije, ¿hasta qué hora puedo cenar? Y me dijo, la cocina está abierta hasta las 11:30. Se está Es que diciendo. esto es lo que hace la mayoría. La mayoría. La mayoría. Cerramos a tal Pero hora. fíjate, esto va de la siguiente manera. El cocinero entra antes y sale antes. Y lo que te dicen es lo siguiente. Dicen, mira, ellos tienen en la cocina normalmente fijado una hora. Muchas veces lo que es por la tarde es las 3:30, por la noche es las 11. Y a partir de aquí, cuando tú entras a las 10:50, te dicen, mire, la cocina es que está cerrando. Ya no le podemos atender. El problema que lo tiene el camarero. Porque el que es el propietario del restaurante o el encargado le da reparo echar a las personas que después de hacer una cena, tomarse los cafés, se están tomando una copa. Porque además, entre otras cosas, la copa es rentable. Entonces, esto hace que los camareros se queden bastante más tiempo del que debieran. Porque después de que se marchen, lo que tienen que hacer es ordenar y dejarlo todo bien. Y ahí es donde, sobre todo, los camareros pringan y trabajan bastante más de lo que les correspondería sin recibir la oportuna contraprestación. Y lo último, las propinas. Claro, ¿quién se cuida de las propinas? Porque claro, si las propinas se las cuida el propietario, igual que los trabajadores no se fían. Hay un bote. Sí, pero ese bote es manipulable. Entonces, lo más sencillo para el propietario es que el que se la den, se la quede. Pero además, Y ojo, que tiene su repercusión. Y algún día saldrá que esa propina no paga impuestos. exacto, Vamos a escuchar a Eric. Eso también repercute en el que el trabajador que mejor hace su trabajo es el que más propina obtiene. Entonces, lo cual recompensa directamente el mérito de ese No, trabajador. porque tú estás contento no solo porque te atienda bien el camarero, Claro. sino porque la cocina, es decir, lo que estás comiendo está en su adecuado punto y te ha sorprendido gratamente o ha cumplido las expectativas. Y aquí, como muy bien decía la persona que ha llamado, queda en segundo plano. Y no debería ser así. pero nos estamos centrando mucho en el que es normal, por lo que ha dicho la ministra, en el sector de la restauración, los bares, etcétera, etcétera. Pero ¿y el sector del ocio? Y otros sectores que hay que también trabajan por la noche y su actividad principal es por la noche. Encontraríamos, y sobre todo en un país como es el Estado español, que el sector turístico lleva detrás a todo un sector del ocio, de la diversión, etcétera, etcétera, que gaudimos toda la ciudadanía, ¿no? Y cuando nos vamos de vacaciones, los niños van a los parques de atracciones y estos suelen terminar tarde. Por lo tanto... Hombre, tarde no. Aún así. Sí, hombre, Los Arcos por Brava, ejemplo, oye, por te vas a ejemplo, encontrar que hay- Por ejemplo, Portaventura, el horario de verano acaba tarde. Portaventura acaba tarde, pero Gonzalo, todos los parques acuáticos lo no, que te quiero Claro, decir, parque acuático necesita lo que te el sol. quiero decir es que no podemos adaptar lo que quisiera la ministra, que todos fuéramos a comer y hacer ciertas cosas en un horario concreto y que a las 10 de la noche todos en casa. No, esto no, ni tiene que ser así, ni va a ser así, porque somos de una otra forma de vida nosotros los mediterráneos y los latinos, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que
cómo se compensa económicamente a la gente que está trabajando esas horas extras que muchas veces no se les paga, no se les cotiza. Yo pondría otros sectores. El campesino que por verano tiene que cosechar a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, Carlos, porque si no, no sale para adelante su negocio, ¿cómo lo compensamos? ¿Cómo compensamos también a los autónomos con los días que muchas llueve y veces, no va a trabajar? para cumplir con su pedido, que muchas veces los encontramos, sobre todo los pequeños y medianas empresas, que para cumplir con sus pedidos tienen que trabajar muchas veces más horas de los que tendrían que hacer. Y eso está pasando. Y sobre todo profesiones como los albañiles que no hay, y que muchos te tienen que decir, tengo que ir a horas fuera del trabajo normal. Ahora seguimos. Rosa, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, si el día tiene 24 horas, esto se puede repartir en 3. Trabajar, familia y dormir. Pero claro, la gente sí tiene que organizar. Si lo quieren hacer todo revuelto, no se entienden, ni salen, ni si todos son follones. Todo esto que están comentando. Que si cenas, que si no sé qué, que si lo otro, que si operadores, no puede ser. Pues 24 horas repartidas entre 3, que es lo principal. Trabajar, familia o amigos y dormir. 8 y 8. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Rosa nos ha dado una ecuación exacta. Atención, porque Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, considera que hay que reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y que en el caso de la restauración es un tema importante a tratar. Bueno, lo que es evidente son dos cosas. Primero, que hay que recortar la jornada de trabajo. Los trabajadores de la hostelería tienen el derecho, como el resto de trabajadores, a tener una jornada máxima y mírese por donde se mire, hoy se sabe que en la inmensa mayoría de los casos, en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías de nuestro país, la jornada de los empleados y las empleadas no es de 8 horas. En el mejor de los casos estamos hablando de más de 10 horas de jornada. Por lo tanto, esa es la primera situación que tenemos. Segunda cuestión muy importante, vamos a reducir el tiempo de trabajo. Hay que trabajar menos horas, eso quiere decir que tenemos que bajar a las 37 horas y media y en el sector de la hostelería especialmente es una reducción de jornada de acuerdo con el convenio muy importante. Eric, ¿cómo lo ves esto? Al final, este señor Pepe habla sobre desde una posición de bienestar, porque él es un privilegiado, puede vivir dedicándose al sindicalismo y al final habría que ver las horas cotizadas que tiene este señor y no entiende cómo funciona el mercado laboral español. Al final, en España hay muchas personas que se están quejando porque quieren aumentar su jornada laboral para poder tener más ingresos. Y si este señor habla de reducirla, está yendo en contra de los intereses de muchos españoles. Bueno, esto es discutible, porque la inmensa mayoría que quiere aumentar la jornada laboral, que yo tampoco creo que sean demasiados, es porque no ganan lo suficiente. Y esto es una herencia de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, la reforma laboral de 2012 y una reforma laboral que genera los contratos basura, contratos por horas, contratos por días y sobre todo que coge y nos vuelve a los años 60, cuando estaba Franco y el desarrollismo. Entonces, a partir de este modelo, lo que hemos visto que en España las empresas no hace falta ser innovadoras, sino las empresas lo que su know-how, su saber hacer es pagar poco. A partir de aquí no producimos productos de calidad, producimos productos baratos. A partir de aquí nuestra competitividad está cogida en alfileres, porque significa que si dejamos de ser baratos, si dejamos de pagar poco, pues ya no exportaremos lo que exportamos. Y a mí me parece que es un muy mal camino que ha adoptado España y que hay que darle la vuelta. Desde mi perspectiva, el gobierno actual, que como todos los gobiernos ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, pues subir el poder adquisitivo de los salarios mínimos desde el 2008 más de un 30%, ha contribuido a que bastante más familias puedan llegar a final de mes y sobrevivir dignamente. Porque con Rajoy había un nuevo modelo de trabajador. El trabajador que era pobre y a pesar de que tenía un trabajo a tiempo completo. Y claro,
lo que me parece a mí es adecuado es que todo el mundo pudiera tener un trabajo de 8 horas que le permitiera ir tirando y algo más. Yo no quiero el modelo de trabajo de mi padre. El modelo de trabajo de mi padre, que son los años 60, significa, tiene un trabajo a tiempo completo de 8 horas e iba a 5 empresas, 5 días diferentes, llegando a casa a las 9 de la noche, trabajando algunas veces, sábados y domingos por la mañana, para coger y tirar a su familia hacia adelante. Eso no debe volver de ninguna de las maneras. Pero está volviendo. Vamos al teléfono. Espera, ahora te doy la palabra. Juana, desde Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Mallorca, Juana. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. A ver, te doy mi palabra y mi opinión. A ver, ya la que es la señora Yolanda Díaz dice reducir jornada, ¿por qué no se meten en los hoteles que nos dan apartamentos, 22 apartamentos, para limpiar con 10 o 4 horas a tope y te exigen? Y no obligan, decir, que me den 10, hago bien. Pero no 2, 12, 20, 30 apartamentos o habitaciones tal, con 4 horas. ¿Cómo quieres que trabajemos menos si ya nos tienen explotados a tope? Muy bien, muchas gracias, Juana. Evidentemente el tema que estamos tocando, Mallorca, es un tema de actualidad porque mucha gente vive del servicio a los turistas, por englobar un poco todo. Atención porque, miren esta noticia que me ha llamado la atención, las comunidades del norte trabajan menos horas y ganan más que las del sur. Los empleados de Euskadi registran jornadas más bajas que en Andalucía y cuentan con mejores condiciones gracias al apoyo sindical y al auge de la industria. Para que también se vea la diferencia. Bueno. Euskadi no está pasando ni mucho menos por los mejores momentos. Esto es un titular del país. Sí, pero aquí hay 2 cosas. Lo primero, que el País Vasco y Navarra tienen un privilegio bestial. ¿Cómo puede ser que Andalucía, siendo más pobre que Euskadi, Andalucía financia al País Vasco? Simplemente porque tiene un concierto económico en el que ese concierto económico hay una negociación entre el Estado español, en este caso el gobierno, y el gobierno del País Vasco en relación a cuánto le ha de pagar el País Vasco a el Estado español por los servicios que presta en su territorio y fuera de su territorio a los ciudadanos vascos. Entonces, como se necesita al Partido Nacionalista Vasco para gobernar, ya sea PP o PSOE, le dan un precio irrisorio, las mejores rebajas que puede uno tener y a partir de ahí las transferencias que les dan hacia las familias, el estado del bienestar que tiene el País Vasco y en Navarra, nos gustaría tenerlo a todos. Clara de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Clara. Mire, es que quería opinar, porque esto de las propinas me ha hecho pensar que mi nieta, que acaba de llegar de Estados Unidos, que ha estado 5 años estudiando y trabajando, porque tenía que trabajar porque la vida es muy cara allí, y hablando de cara, estaba pagando por un piso de 2 habitaciones $1.800. Y aquí nos quejamos, ¿eh? Pero ella, lo que me ha hecho gracia de las propinas es que ha hecho de todo, de trabajo, y estaba en un restaurante así de lujo, por donde vive Shakira y estos sitios de mucho lujo, y estaba de aparcacoches. Y entonces había Lamborghinis, coches estos de lujo, ¿no? Sí. Pues bueno, ella, claro, tenía un pago pactado, ¿no? Pero le daban muchas propinas. Pues las propinas eran para el que se cuidaba del parking, no para los que aparcaban los coches. Imagínese. Y eso que las propinas eran para ellos. Pero me refiero que allí en Estados Unidos también se ha unido. Muy bien, muchas gracias, Clara, desde Barcelona. Alcalde, podéis ir hablando. No, 2 cosas. La primera, esto sería, Gonzalo, un debate territorial, ¿no? Porque unos territorios tienen un sistema de financiación distinto a los otros. También es verdad que si miramos los sueldos son distintos, tendrían que ser
lo vemos, ¿no? Si vemos el sueldo medio en Andalucía es distinto al sueldo medio en Euskadi, por ejemplo. ¿Y esto por qué pasa? Y un café con leche también en Andalucía es distinto, es muchísimo más barato que en Cataluña. Como muchas veces he dicho, también los sueldos son distintos entre Barcelona y San Pere de Torelló, seguro. Y el coste de la vida también. Esto sería un debate. La última cosa referente a lo que estábamos diciendo. Lo que es curioso, podríamos, Carlos, cambiar la pregunta, ¿no? ¿Estamos viviendo para trabajar? Aquí de trabajar para vivir, ¿no? Organizarnos para trabajar y vivir. Yo diría vivir para trabajar. ¿Por qué? Porque nos encontramos que casi la mitad de los jóvenes que están trabajando en este país están trabajando para poder vivir y muchos de ellos tienen que hacer pluriempleo, que esto no hemos hablado, del pluriempleo, para poder llegar a final de mes. Dos datos. Oye, Primero, alcalde, todos trabajamos para un momento. Yo te quiero decir algunos que en con mayor Cataluña, penalidad, solo otros en con Cataluña, 300.000 trabajadores que son pobres. ¿Por qué son pobres? Porque no llegan a final de mes. En el Estado español, 2 millones de trabajadores que son pobres porque no llegan a final de mes. Con lo que trabajan 40 horas cada semana y el sueldo que cobran, no pueden llegar a final de mes porque lo que les cuesta el alquiler de su vivienda y el gasto de su vida no cubre los gastos. Esto lo estamos sufriendo en este momento. ¿Y qué tienen que buscar? El pluriempleo. Y cuando tú ya buscas el pluriempleo, estamos otra vez, Gonzalo, como lo que pasaba en cierta manera, con tu padre, ¿no? Gente que tiene que trabajar muchísimas horas para poder salir para adelante. Y esto ya está pasando en este momento, no tenemos que buscar. Pero, ¿Por qué? Porque el pluriempleo no está prohibido. Y es lógico que haya gente que dice, si yo no puedo salir para adelante con 1.150 euros, que es el sueldo mínimo interprofesional básico que tengo en estos momentos, porque yo necesito 1.800 euros para llegar a final de mes, pues busco un pluriempleo. Y esto está pasando. Con una gran diferencia. De hecho, en los años 60, mi padre y todos los que tenían más o menos su edad habían mejorado notablemente. Ahora no. Porque habían pasado la guerra. Y los años 40 y 50 fueron horribles, horrendos, una barbaridad. Ahora, ellos se dan cuenta, los jóvenes, que viven peor que sus padres. Exacto. Y se dan cuenta, algunos lo toman muy mal porque les da vergüenza, que los padres les tienen que ayudar. Porque en España esto ha dado la vuelta, pero de una manera bestial. ¿Cuánto está el precio de alquiler en Barcelona en estos momentos? El promedio debe estar a los 1.500 euros, ¿no? 1.500 no, 1.100. Bueno, vale, aproximadamente. Según la zona. Pero, a ver, ¿cómo sale para adelante una persona sola? Imposible. Pero es que, oye... Imposible. Por lo tanto, ya tienen que ser dos. Dos que además tienen que vivir su vida, pagar todo el resto de gastos. Por lo tanto, es una situación muy compleja poder sobrevivir hoy en día en esta sociedad. El trabajo acaba ahogándonos de tal manera que no nos deja tiempo y espacio para poder vivir y el tiempo pasa. Nos vamos a Castellón. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes desde Castellón. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Es desde Vinaroz. Ah, muy bien, fantástico. Pues desde Vinaroz tiene la palabra. Pues mira, yo solo quiero decir que gracias a las horas extras nos hemos comprado coches, nos hemos comprado pisos y nos hemos comprado muchas cosas. Y yo no lo veo tan mal hacer horas extras, no lo sé. Ya sabemos que el jornal tiene que ser bueno, claro que sí. Con eso estamos todos conformes. Pero lo veo así. Muy bien, pues desde Vinaroz nos llega las horas extras que evidentemente si uno hace las cobra. Pero ojo, este es otro perfil. Ese es el perfil del 60, 70, 80 del siglo pasado. Que la historia era trabajar, trabajar, trabajar para tener bienes materiales y para poder disfrutar de la vida. Y ojo con la concepción, que ha cambiado mucho. Era sembrar para recoger. Para recoger, sí. Ahora no. Ahora hay algunos que no, hay algunos que te dicen, yo me acuerdo, a ver, estaba en un programa de La Sexta Explica, y le dije a una chica que ganaba 2.000 euros y que si quería ganar más era enfermera y que por lo tanto podía hacer unas horas extras. Me vinieron dos que como yo osaba decir que iban a trabajar horas extras y cuándo podrían disfrutar de la vida. Vamos a ver, yo, Carlos, esta noche seguramente me acostaré a las 4 porque tengo que escribir un artículo. Bueno, ¿y qué pasa? El que algo quiere, algo le cuesta.
Y el espíritu de sacrificio se ha perdido en parte. Y déjame que elogie aquí a quien tiene un espíritu de sacrificio bestial. Los inmigrantes. Yo conozco a muchísimos inmigrantes que lo que están trabajando es increíble. Están trabajando muchísimas horas porque están en la posición que estaban muchas familias españolas en la década de los 60. Tenemos una oportunidad de mejorar, porque mejoran cuando vienen de otros países, la mayoría. Y esa oportunidad la cogen a tope. Y cuando hay muchísima gente que piensa si cobrará o no cobrará pensión o qué importe cobrará. Ellos, los inmigrantes, son los que nos van a proporcionar unas pensiones dignas. ¿Qué les dignas. hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Qué les hemos enseñado? Les hemos enseñado que tú puedes hacerte millonario y vivir fácilmente con esto. Con esto. Con la tecnología, hoy en día, ser un influencer en el TikTok, Carlos, puedes vivir con un sueldo magnífico y la obsesión de muchos es que sin hacer nada, sin, como dices tú muy bien, Gonzalo, que es que sin arriesgar tu vida, sin el esfuerzo de tu vida, puedes salir para adelante. Te cuento porque la última. la Bueno, otra cosa, dejar que hable, por favor. Aquí termino, pero la otra cosa es que les hemos llevado a nuestros hijos, yo el primero, con... ¿Cómo se llama? Con cotón en algodones, ¿no? Espera, cojo una llamada y que hable, todo por favor. Todo ha sido posible en la vida, lo han tenido todo. Y aquí nos hemos equivocado. Cojo una llamada y, por favor, Javi, Eric, por favor, porque si no, no os van a dejar hablar, que estos son muy listillos los dos. María del Hospitalet, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos y me gusta mucho su programa y lo veo cada día. Muchas gracias, se lo agradezco. Yo me quería dirigir al señor Nardos. Hernardos. El señor Hernardos dice que hay que trabajar menos. Evidentemente, yo he trabajado, pues he tenido un cargo y si tenía que salir a las 6, salía a las 12 y no me lo pagaban, no pasa nada. Pero yo quiero saber que él como el señor Nardos, o Bernardo, a ver este señor cuántas horas hace, porque lo veo en todos los sitios trabajando, en todas las televisiones. Entonces, no es la persona más idónea para decir lo que tienen que hacer los demás, si tienen que hacer más horas o menos horas, porque él es el primero que no cumple. Muy bien, gracias. Gracias, María. Pero precisamente es lo que estaba diciendo. ¿Me deja responderle? Que las horas extras cada uno... Yo, por ejemplo, soy profesor y director de un colegio y estoy aquí ahora haciendo un programa de televisión por el que me pagan, evidentemente. Sí. Lo digo porque hay gente que hemos decidido en nuestra vida trabajar más, disfrutar más. Así es. Y punto, porque yo disfruto con mi trabajo, si no, no lo haría, no tengo ninguna necesidad. A ver, Carlos, yo es que en lugar de irme al gimnasio, me vengo aquí. Porque he estado 4 horas en la universidad dando clase, he comido en 20 minutos, por la mañana he hecho otros trámites relacionados con un máster que dirijo, y en lugar de marcharme a casa y estarme en el sofá, pues me vengo aquí. Y para mí, estar en la tele, en la radio, es un hobby, y como tal lo tengo. Por eso digo siempre lo que me apetece, porque no busco nada más. Entonces, ahora, señora, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Creo que tiene derecho la gente a trabajar 37 horas y media y tener un salario digno. Que alguien quiera hacer horas extras, bienvenido. Pero mi padre no había derecho que solo tuviera libre los sábados por la tarde y los domingos por la tarde. Y que las circunstancias económicas eran tales que la primera vez que yo fui a un restaurante con mi familia fue a presentarle la que luego sería mi mujer. Eso no lo quiero para nadie. Quiero que vivan mejor de lo que vivieron mis padres. 690-710974, Javier Pérez. A mí me gustaría decir que otra vez, pues en este caso viene de un sindicato, pero es otro titular fascinante porque, no sé, debo ser la única persona en España a la cual le han subido la hipoteca. Tengo interés variable, entonces pagaba... Muy mal.
pagaba 800. Ir a la universidad, ser alumno mío para esto. ¿Has sido alumno suyo? Para esto, Javi, ¿has hombre, sido alumno de- Sí, alumno suyo. hombre, 2003, hombre. Si 2003, llevo más de un año diciendo hipoteca fija, pero ya has visto, ¿eh? Era el boom inmobiliario. Madre mía. Estábamos en... Madre Estaban mía. muy altos. Dejemos que acabe, venga, Javi. Bueno, el caso es que hemos pasado de pagar 800 a 1.100 euros, ¿no? Entonces, y yo creo que como yo, hay muchísima gente que nos ha aumentado los costes, porque ya no solo nos ha aumentado la hipoteca, nos ha aumentado la alimentación. Cuando vas al súper antes te gastabas 100 euros, ya te gastas 200. Nos ha aumentado la luz, el agua, la gasolina, te ha aumentado absolutamente todo. Y en este contexto hay un señor de un sindicato que está diciendo que vamos a reducir las horas. ¿Y cómo pago yo entonces las cosas? ¿Cómo lo paga la gente? Esto por un lado. Dos, hay mucha gente que no puede reducir las horas, que no puede. ¿Qué pasa con todas estas personas? Es que es muy fácil hacer un titular, es muy fácil ser populista, pero al final toda esta gente no está solucionando absolutamente nada de los problemas que tenemos. ¿Sabes cuál es el titular? ¿Sabes cuántas horas trabaja en promedio una persona en España? 37,3. Por lo tanto, en la mayor parte de los convenios colectivos, la mayor parte, las horas trabajadas ya no son ni 38,5, que es lo que reivindica el gobierno para este año 2024, sino que son menos. Lo que sucede que hay algunos sectores, especialmente con condiciones de trabajo no adecuadas, que se trabajan no 40, sino 42, 43 o 45. Y esas horas hay que pagarles extras. Oye, hacemos una cosa. Oye, que el que esté en hostelería siga trabajando 40, si quiere. Pero que ahora las 2 horas y media, que serán las 37,5 obligatorias en el 2025, que se las paguen extra. Y a Yolanda Díaz, oye, Yolanda, oye, que como ministra de Trabajo yo creo que lo ha hecho francamente bien. Cambia la normativa de las horas extras. Y cuando uno haga una hora extra, que no puede ser que le paguen igual, porque ahora está permitido, a una hora normal, sino que le han de pagar como mínimo un 50% más. Cándido, desde Tarragona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, de Badalona. Ah, de Badalona, perdón. Me he equivocado, Sí. ¿eh? Adelante. Bueno, adelante. pero yo le llamo porque he trabajado como 20 años en el gremio de hostelería y puedo decirle con seguridad que en el gremio de hostelería no se cobran las horas extra. Porque tantas un sueldo, sobre el sueldo, pero están haciendo las horas que ellos que hagan falta. Por lo tanto, no es cierto. Las horas en el gremio de hostelería se hacen como mínimo 12 horas. Esto puedo yo asegurárselo. Por otra parte, existe un problema en España y ya viene de Franco. Los prestamistas no deberían de existir, porque esos son unos chupatintas que se quedan con el sueldo de los trabajadores, que los emplean una empresa por una semana, un día, 2, y esto le interesa a las empresas. Pero los prestamistas nunca deberían de haber existido. Directamente una empresa debería coger un trabajador con la persona directa. Y no le va bien que lo puedan echar, y punto. Esto para mí lo veo clarísimo siempre. Esto no está muy bien. Muy bien, gracias desde Badalona, Cándido. Muchas gracias, Eric. Yo quería recoger un guante que ha dejado antes el compañero Jordi, que es verdad que a los jóvenes les estamos enseñando que el camino fácil es dedicarse a las redes sociales, ser influencers, ser youtuber. Pero bueno, es verdad que en mi generación todos queríamos ser futbolistas y en la generación de mis padres y de mis abuelos todos querían ser cantadores. Entonces, estos son tipos de perfil tipos de puestos de trabajo que solo llegan a una cantidad muy pequeña de la población. En todo caso, para cobrar más y trabajar menos hay un concepto que existe que se llama productividad. Si aumentamos la productividad, trabajaremos menos y aumentaremos el salario por hora. Para esto hay que incentivar el sector secundario que en nuestro país, por desgracia, ha desaparecido en gran parte. Nos dedicamos al sector servicio, que es mucho menos productivo que el sector secundario. Para tener sector secundario hay que tener empresas que se dediquen al sector secundario. Y aplicándole las tasas y el tipo de políticas que hace... Porque sector secundario... Exacto, industria. Y para tener industria hay que atraer empresas. Estas empresas se atraen con un ambiente fiscal atractivo para ellas, el cual el gobierno de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez no están trabajando. Y luego yo quería hacer un pequeño apunte, y es que Yolanda Díaz de verdad nunca
se ha tomado una copa a las 11 de la noche con un trabajador que está haciendo horas extra? Para poder dar estas lecciones de superioridad moral que estamos acostumbrados a escuchar de ellos. Más de desayunar, creo. Juan, desde Sardañola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola Carlos, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Mira, vamos a ver, yo en referencia al señor Bernardo, ¿vale? Este hombre dice, sí, 30% subida de sueldos en estos últimos años, ¿vale? ¿Cuánto han subido los precios? Es que no es compatible. A mí me digo a que me suban 1.000 euros más al mes y el nivel de vida me valga 2.000 más. Por lo tanto, a eso le llaman progreso. No lo entiendo muy bien, pero le llaman progreso. Y luego, impuestos, más impuestos, porque es que no llega el dinero. El dinero se va en corrupción y ahora la gota que colma el vaso es amnistía, impunidad, indultos. Y quiero aprovechar para Javier desearte mucha suerte en las elecciones próximas que van a haber al europeo. Javier, tienes mi voto. Gracias. Bueno, pues gracias también por llamarnos desde Sardañola, 690-710274, una llamada más y ya cambiamos este tema. Yo quería poner sobre la mesa otra cosa que pretenden hacer los jóvenes. Pretenden especular para no tener que trabajar. Y hacen dos tipos de especulaciones. Una primera verdadera y otra segunda falsa. La primera verdadera consiste en voy a invertir en criptomonedas. La leche que se van a pegar. Porque, claro, lo que te cuentan es, no, es que hay pocos bitcoins. Oye, de Bernardos, una monedita que me acabo de acuñar yo, aún hay menos. Pero no vale 66.000 euros. Pero si alguien quiere, se la vendo por 100 euros. Segundo, que claro, es que esta moneda está basada en una tecnología nueva. Todo esto, los que ya tenemos una cierta edad y sobre todo que hemos estudiado las burbujas, sabemos que en Holanda, en el siglo XVIII, valía más un tulipán que una vivienda. Entonces, aquí, la inmensa mayoría de los que juegan a especular sin saber por qué sube o por qué baja, qué es lo que le pasa a la gran mayoría de adolescentes que están jugando con el Bitcoin, acabarán fatal. Porque las posibilidades de ganar se van a reducir mucho y las posibilidades de perder van a aumentar muchísimo. Cada vez hay más Bitcoins en pocas manos. Y eso significa que cada vez tienen menos posibilidades de ganar. La segunda, aquí se vive del faroleo. Yo no tengo dinero, pero con mi sueldo me he endeudado, me han dado un préstamo, luego otro, y he comprado un montón de viviendas y ahora tengo un gran patrimonio. Mentira, mentira. Y hay mucho incauto que se lo cree. El banco, con un simple sueldo, no te va a dar para comprar 2, 3 viviendas. Por favor, por favor. Por internet hay una barbaridad de estos temas. Yo, sobre todo, llamaría mucho la atención a lo que es intentar obtener ganancias rápidas y fáciles. Eso es muy difícil de conseguir, lo consiguen solo unos pocos y la mayoría pringan. Cuidado. Atención a los consejos del profesor Bernardo. Nos vamos a Elche. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes desde Elche. Buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Gracias. Mira, yo lo que quería dar es mi opinión sobre la problemática que creo que va en torno a todo ello, que se llama corrupción. Porque yo empecé a trabajar a los 13 años, cuando había industria, y miraba yo al futuro y tenía un futuro, cosa que el joven de hoy se tira trabajando 35, 40 o la hora que quieran ponerle, levanta la vista al futuro y no tiene futuro, porque la corrupción, entre otras muchas cosas, es el freno que tiene este país. Solamente hay que tomar como un botón de muestra lo que está pasando en Argentina. Argentinos me han dicho a mí que aquí en España nos está pasando exactamente lo mismo y no nos estamos enterando. Esta es mi opinión. Gracias, Joaquín. Desde Elche va una llamada más ya para terminar. Es verdad que, profesor, hay gente que quiere ganar dinero rápido. Y eso
Es imposible. Porque les Y como hemos dice, enseñado que se pero puede... eso es imposible. Pero eso es imposible. O te toca la lotería o algo así, pero ganar dinero El que fácil. siempre gana es el Estado. O vendes mascarillas compradas en China, que son mascarillas fake a precio de un reloj de oro. Después hablaremos, hoy vamos a entrar también en este tema. Pero sobre todo hemos enseñado a la gente que esto es posible. Y luego, a ver, cuando todos los medios de comunicación, cuando todas las redes sociales, cuando toda la sociedad te dice que es posible hacerte rico especulando de una forma rápida y fácil, ¿qué hace la gente? Trabajar, Gonzalo, hay gente que nos gusta trabajar con lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestras vidas. Lo ha dicho Carlos, lo has dicho tú, yo también como alcalde, diputado, como en la Diputación, dedico muchas horas el fin de semana y yo disfruto, no siempre lo digo, ¿no? Pero hay gente que piensa que no, que ellos lo que quieren es vivir. Mira. De hecho, Carlos, y aquí termino, cuando hay las encuestas de opinión, la prioridad número 1 de la gente en este momento, ¿cuál es? El ocio. Vivir. El ocio. Gaudir de la vida, que dicen ellos. Desde la pandemia, ¿cuál es la principal religión que hay en nuestra sociedad? El deporte. El deporte se ha convertido en la principal actividad de la gente en este momento. Y lo vemos cada día en nuestros alrededores y con nuestros amigos. Por tanto, hay un concepto de cambio de mentalidad. La mentalidad que había antes, Gonzalo, y con tus padres, incluso nosotros y mi generación, ¿cuál era? Oye, lo que gano, una parte va para ahorro, para poder salir para adelante, y la otra para vivir. La mentalidad actual, ¿qué es? Vivir al momento, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. Y como no sabemos qué nos va a pasar mañana, vivo el momento. Y el momento, aunque no tenga dinero, me voy al ocio, al restaurante, de vacaciones. Parece, Carlos, que si no puedes ir de vacaciones, no puedes tener el mejor coche, la mejor vivienda, y no puedes ir a todos los restaurantes y hacer deporte, ir al gimnasio, ya no eres feliz. ¿Es verdad o no? Por lo tanto, hay un cambio de concepción de vida de nuestra sociedad en este momento. Sí, pero una diferencia muy importante. ¿Sabes cuál es? Que antes no tenías colchón. En los años 60, mi padre y la mayoría como mi padre, el colchón era cero. Ahora el colchón es el Estado. Pero perdona, porque ellos habían de mantener a sus padres, que muchas veces no cobraban pensión, como mínimo las mujeres. Entonces, ahora sí. Ahora el colchón son los padres. Mis padres pagaron la hipoteca en 7 años, ¿eh? Y un momento, el colegio, buen colegio, ¿eh? Entonces, un amigo mío se va a cambiar de cuenta corriente, porque se ha cambiado de banco, y le dice, ¿y para las extraescolares qué cuenta? Pues ¿cuál va a ser? La mía. Digo, no, ¿cuál va a ser? No, que aquí la mayoría de los abuelos están pagando las extraescolares. Eso es verdad, eso es verdad. Marco Antonio desde Ripoll, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Ripoll. Mire, yo opino que todos los gobiernos que han entrado tienen su parte de culpa. Pero desde que entró Rajoy, pues él propuso que un trabajador, a un empresario, como que tuviese un trabajador que ganara 1.500 euros, lo despidiera y que contratara a 3 a 500 euros cada uno. Y después podía pedir unas ayudas y encima se quitaba a 2 personas dentro del paro. Si este proceder, una persona se puede organizar para vivir, pues no sé, la verdad que está la cosa muy mal, ¿eh? Muy bien, gracias Marco Antonio desde Ripoll. Termino ya este tema, quería terminarlo con... ¿Qué es esto? Nada, luego te lo miras. Vale. Una persona... Vale, después me lo pasas. Ahora estoy haciendo un programa de televisión. Ya lo sé, pero si mientras hablaban, digo, porque esto va a traer... ¿Pero va a qué traer... es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ahora nos está con la boca abierta a ver qué es la noticia de baño. Bueno, que aquí salen en Deutsche Tip que unas declaraciones de una persona que parece que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, intervino muy directamente, o como mínimo lo intentó, para traer respiradores y mascarillas de China.
Bueno, eso es un tema, después si quieres hablamos un poquito, que vamos a entrar en este, tema tan complicado y quiera la gestión. La otra cosa es, ¿cobró comisiones o no? No, aquí nadie ha dicho, cuidado, alcalde, nadie ha dicho que cobró comisiones. Vale. Bueno, venga, dejémoslo ahí. Sí, por favor, como primera dama del país, segunda dama después de la reina, ¿no? Hizo de mediadora para intentar que viniera material médico de China hacia aquí, está bien. Vale, otra cosa es que cobrara comisiones que luego... Pero por favor, que después entraremos, después iremos a este tema. Quería acabar el del trabajo diciendo que el otro día en el tanatorio, yo estoy ahí de los miércoles, hoy por ejemplo estaba esta mañana, en el tanatorio de Sabadell y bueno, pues una compañera mía, estábamos ahí esperando para salir a hacer la ceremonia y le digo, hijo, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice, 22. Digo, ¿y te gusta esto de trabajar en un tanatorio? Y me dice, me encanta. Digo, ¿y eso? Dice, a mí de pequeña yo ya me gustaba y quería trabajar en un tanatorio. Dice, porque me encanta preparar bien al difunto, maquillarlo, vestirlo. Dice, es una cosa que me gusta porque hago una cosa que después la gente pues también lo valora, porque hay mucha gente que ve al difunto y que yo quiero que lo vean bien arreglado. Yo pensaba entre mí, madre mía, esta chica 22 años y lo que me está contando. Y además, pero es así. El difunto no se queja. No se queja, normalmente no se queja. Vamos a por otro tema, será más corto que este porque ya vamos a empezar. Puedes maquillar como quieras. Con diferentes temas. Vamos a por uno que me gustaría compartir con vosotros, a ver qué pensáis. ¿Debe España invertir más dinero en armamento? Vamos a ver qué nos decís. 690710274. Europa entra en economía de guerra por miedo a un ataque ruso. Tras varias décadas de desarme, Europa entra en pánico por la amenaza rusa y presenta un plan para potenciar su industria militar. ¿Creéis que España tiene que invertir en armamento para estar preparada por lo que pueda ocurrir? 690710274. O invertir en armamento no tiene ningún sentido en nuestros días. Javier. Siento ser yo el que diga seguramente la opinión más polémica, pero efectivamente, en mi opinión, sí que tenemos que invertir más en armamento, sobre todo y concretamente lo que es munición. ¿Vale? España no está preparada para enfrentarse a una guerra que dure más de un mes, pero básicamente no porque no tenga armamento, sino porque no tiene una munición suficiente para poder utilizar sus propias armas. Decir además que la industria militar es una industria que puede ser rentable, con lo cual no hay que verlo de una manera negativa, puede ser positiva. Y el frente de Ucrania no es el único frente o la única amenaza que podría existir. Podrían haber otras amenazas que también están ahí. En cualquier caso, que estemos bien pertrechados económicamente, armamentísticamente, etcétera, considero que es una buena medida, que es mejor invertir un poquito y no lamentarlo en el futuro. Por tanto, Javier es de los que piensa que hay que invertir en armamento. 690... Sí. No más de lo necesario. 690710274, alcalde. Totalmente en desacuerdo. Radicalmente. Yo no lo voy a votar. Vaya, hombre. Y te lo digo, no voy a votar. Porque creo que es un sin razón lo que estás diciendo, y perdona que te lo diga así de una forma contundente, que cada año invertimos 8.000 millones de euros en armamento, con un material, la mayoría que es inservible, que lo que teníamos que hacer si nos creemos que estamos en Europa, porque vas a ser candidato de Europa, yo no puedo entender que haya gente que seáis candidatos de Europa y no creéis en Europa, si creemos en Europa, y si no lo dejamos, ¿no? Liquidamos la Unión Europea y cada estado... Yo estoy a favor, y que cada estado se espabile, ¿no? Porque claro, yo estoy a favor. Si estamos en la Unión Europea, lo lógico sería que la Unión Europea tuviera un sistema de defensa propio, cooperando entre los estados, único a nivel europeo, que diera cobertura a todos los estados miembros. Lo que no puede ser es que cada país tenga su propio ejército, su propio armamento, y que haya una competición a ver quién tiene más armamento. Y otra cosa, yo no estoy de acuerdo que estemos en la OTAN. Yo siempre he sido anti-OTAN, ¿no? Pero es que además estamos en un tratado atlántico con otros países.
que Estados Unidos ha impuesto una norma para todos los países que dice, oye, yo no voy a pagar aquí la broma solo yo, los Estados Unidos. Los restos de los miembros de la OTAN tenéis que hacer la misma aportación que hago yo, que es un 2% del Producto Interior Bruto de cada Estado. España no lleva el 2%, no. Sánchez ha puesto mucho más dinero, que es el 2,3% del Producto Interior Bruto. En concreto, Carlos, este año nos vamos a gastar 27.000 millones de euros entre ejército y armamento en el Estado español. El gasto en defensa se dispara un 50% desde la llegada de Sánchez al gobierno, que es lo que está diciendo ahora mismo. Y lo termino. Es que la otra cosa que he quedado yo alucinado es que aportamos más dinero en R&D, en armamento, en investigar en armamento, que en ciencia, en tecnología, en medicamentos, en educación. Es increíble, en promoción de la economía, de la industria. Esto es un sinrazón que no lo puedo entender. Los sistemas de defensa han de ser de cooperación entre países. No puede ser único, porque no vamos a hacer aquí una lucha entre Francia y nosotros, a ver quién tiene más ejército. ¿De qué tenemos miedo? ¿Que nos invade Marruecos? ¿Tenemos miedo? No. ¿De que nos invade Rusia? No se trata... es que lo que tenemos que trabajar... Lo que tenemos que... Lo que tenemos que trabajar es la cultura de la paz. Lo que tenemos que trabajar de una puñetera vez en esta sociedad es la cultura de trabajar por la paz en el mundo. Y hay que tener sistemas de defensa de cooperación entre países. Por supuesto. Y no de lucha entre países. No, no. Porque lo que es sin razón, y aquí le doy razón en parte a Viva Roya, es que ¿por qué mantienes, cuando ya finalizó el Pacto de Varsovia, que eran los países del este, del comunismo, desapareció, ¿por qué mantienes la OTAN en el mundo? Cuando eran los dos gran bloques que luchaban entre ellos. No tiene sentido, no mantengas bloques militares en el mundo, sino sistemas de cooperación. Yo te diría distinto, ¿por qué no hacemos que las Naciones Unidas, la ONU, tenga un sistema de defensa para imponer la paz en el mundo? Bueno, esto es lo que defiendo. A mí me gustaría simplemente decir que yo no he hablado de no cooperar. Me encanta la cooperación, considero que abarata costes la cooperación. Yo hago esto, tú haces aquello y lo tenemos los dos, ¿no? Eso me parece muy bien. He hablado de que nos faltan, por ejemplo, pues repuestos. Nos faltan repuestos. Nosotros, de España, dentro de lo que es Europa, producimos bastante. Somos bastante líder en cuanto a, por ejemplo, la producción de obuses. ¿Vale? Lo que pasa es que se gastan muchísimos en una guerra. Si ahora España entrara en guerra, a lo mejor... Pues, ¿qué guerra? Tenemos... ¿Qué guerra? Ha dicho, la pregunta es... ¿Qué guerra? La pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar... ¿Estamos preparados para afrontar una guerra? ¿Hay armamento? ¿Nos tenemos que rearmar? Un momento. Lo que te quiero decir es, nosotros ahora mismo tenemos, para que te hagas una idea, no sé, somos punta en producción de obuses. Pues a lo mejor tenemos para poder aguantar una guerra de primer nivel 4 meses. Perdona que te haga una pregunta. ¿Qué deuda tiene España? España tiene una deuda pública de 1.200.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Esto es el deuda que tiene España. Hacemos otra pregunta. ¿Cuánto estamos invirtiendo en vivienda pública en España en estos momentos? En los presupuestos del Estado este año. ¿Sabes cuánto estamos invirtiendo? Yo estoy en contra. Menos de 1.000 millones de euros. Yo estoy en contra. ¿Vale? ¿Cuánto invertimos en armamento este año? 8.000 millones de euros. ¿Tú crees que la prioridad... ¿Por qué te lo digo? Porque cuando un país tiene una deuda pública tan grande como España, tiene que haber... Perdona, ya que termino. Tiene que haber prioridades públicas. Las prioridades del gobierno, tú tienes que decidir como gobierno qué priorizas para tu población y qué no priorizas. Y para mí la prioridad es la salud, es la vivienda, es la educación, es el trabajo, es el bienestar de la gente. Cuando te ataquen con y la última prioridad tendría que ser la lucha por el armamento, por tener más armas, porque tener más armas es sinónimo que un día a otro se tienen que gastar esas armas, porque la industria del armamento no hay dice, ni educación, ni Estado, ni país, ni nada. Dejarme coger llamadas. Juan, desde San Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, esto de que se quiera invertir para la guerra dinero será porque quitarán los servicios médicos, nos quitarán todo, las jubilaciones, para apoyar una guerra que son intereses mundiales que y nos van y nos vienen. Yo tengo 75 años y he vivido mucho en esta vida y me parece que esta vida va muy equivocada. Bueno, va equivocada por el sentido de que esto es un monopolio, como dice Villarroya, monopolio, monopolio y monopolio. Gracias, Juan. Muchas gracias. 690-710274. Eric.
No, yo venía apuntando que si al final hay una guerra y nos invaden, porque el mundo ya no es el mismo que el de hace 10 años, ha habido una escalada de la violencia en el mundo a nivel... pues como no había en los últimos 10 años, el conflicto en Gaza, el conflicto de Rusia con nuestros vecinos, o sea, invaden a Ucrania, están invadiendo el último resquicio antes de nuestras fronteras, que son las europeas. Entonces, claro, yo apuntaba que si al final nos invaden, porque tú no sabes mañana si a este señor que está en el Kremlin se le va a ir la olla y nos va a invadir mañana. Nosotros invadimos nos quedamos sin Estado, sin educación, sin sanidad, sin soberanía, sin nada. Y otra cosa, Europa, la Unión Europea, es una unión de Estados soberanos. Por lo tanto, es un club. Y la defensa, es un club de amigos, la defensa, ¿no? Es una cosa que depende de cada país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en todo caso, lo que tenemos que hacer en todo caso es discutir qué modelo de Unión Europea queremos. ¿Tiene que ser un club de Estados o tiene que ser una unión verdadera de Estados? Esto es lo que tendríamos que discutir. ¿Qué función tiene que hacer la Unión Europea en los países miembros de la Unión Europea? ¿Qué competencias tendrían que tener? Porque yo muchas veces he estado de acuerdo con Gonzalo que lo que no puede ser es que tengamos tantas capas de administración en este país. ¿De acuerdo? Si no sirve para nada la Unión Europea, la liquidamos. ¿De acuerdo? Es que queremos ¿Podemos estar de acuerdo con esto? centralizado como Francia. Lo que no sirve se quita, está claro. Lo que no puede ser es que lo tengamos todos. Ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, gobiernos autonómicos, alcalde, Estado, Unión Europea, etcétera. Vamos al teléfono. Esto es otro debate. Juan, de Santa Coloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Nada por esto del armamento y eso. Creo que nos tendríamos que armar y rearmar, sobre todo España, porque somos la punta de lanza desde Marruecos hacia arriba, que va a ser la primera que nos van a tocar las narices. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que los americanos y los ingleses no nos van a echar ninguna mano. Nos quitarán las Canarias y nos quitarán Ceuta y Melilla, por supuesto, y todo esto. Ya con De Gaulle y Giscard d'Estaing ya querían que España tuviera la bomba atómica. Pero los americanos, cuando en el 64-66 que hubo la bomba de Palomares, nos faltaba ya para hacer el Tetris, como digo yo, nos faltaba solamente saber cómo detonaban la bomba, y cuando cayó esa bomba allí, pues descubrimos ya cómo funcionaba. Y entonces los franceses hicieron hincapié en que queríamos la bomba atómica. Y Franco pues estuvo a punto de hacerla, pero lo dejó correr porque los americanos están metidos por medio. Vale, gracias Juan. 690710274, podéis llamarnos y darnos vuestra opinión. ¿Creéis que España tiene que invertir en armamento? Ya ha salido en algún momento de esta parte del programa Marruecos como alguien, como si fuera nuestro enemigo. Yo me preguntaría si en Polonia, en Finlandia, en Suecia, en Moldavia, en Rumanía, en Bulgaria, en Chequia, en Eslovaquia, alcalde, si sale esta pregunta, ¿qué diría la población? Y te la respondo, masivamente sí. ¿Por qué? Porque, vámonos a la historia, a Ucrania le dijeron, oye, dale las armas nucleares, las destruyes o se las das a Rusia, porque aquí no hay peligro, no te van a invadir, no vas a tener ningún problema. Y Ucrania no estaría como está ahora si tuviera armas nucleares, porque Rusia no se habría atrevido a invadirla por las repercusiones que pueda tener. Estamos delante de un mundo que ha cambiado. Y tenemos, por un lado, a Putin. Yo me quedo muy parado, Carlos, cuando hay un militar ruso que abandona un helicóptero y se traslada a Alicante y vienen aquí y lo matan. Y no pasa nada. Están matando a disidentes rusos, a personas que están en contra de lo que está haciendo Putin en Rusia por todas partes del mundo, desde hace años. Y lo damos como si no pasara nada. Entonces, a mí me parece que no es que estemos como en los años 60 del siglo pasado, porque no hay amenaza de una guerra nuclear por ahora, pero sí que el mundo ha cambiado. Y en este cambio del mundo hay un elemento que me parece que es muy nocivo, que es Rusia, que puede tener repercusiones sobre la paz en Europa, y no hay nada mejor y nada más disuasorio que para una guerra
que estar bien armado. Aquí hay una persona que ha pasado a la papelera de la historia y hay otra persona que ha pasado al Olimpo de la historia. Persona que ha pasado a la papelera de la historia. Neville Chamberlain permitió que Hitler invadiera Checoslovaquia y todo pactando. Incluso había invadido una parte de Polonia y aún aspiraba a firmar un acuerdo de paz con Hitler. Lo único que hizo Neville Chamberlain es darle alas a Hitler. Tuvo que invadir Noruega, Alemania, para coger y darse cuenta al Reino Unido de lo que estaba haciendo. ¿Y a quién pusieron como presidente? Como primer ministro. Pusieron a Churchill, que era la única persona que estaba advirtiendo desde hace múltiples años lo que podía pasar. Entonces, dadas estas enseñanzas de la historia, yo creo que España tiene que tener un buen sistema de defensa, un ejército competente, con pocas personas, pero que con una tecnología puntera, y que si podemos nosotros mismos tener una industria de defensa a través de Indra y otras empresas que nos puedan suministrar armas, siempre no para atacar, sino para defender, y sobre todo disuasivas, a mí me parece que es el camino correcto. Porque esta historia de ir con el lirio en la mano, yo no la compro. Rafael, desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Sí, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Aquí estoy viendo el programa La Clave VIP, porque me recuerda cuando yo era chaval que existía el programa de La Clave. Grandísimo programa, el de La Clave. Bueno, mire, yo creo que el peligro no viene del norte, el peligro viene del sur. Entonces aquí tenemos la quinta columna, que en un momento determinado va a ser los hechos consumados. Y además estoy partidario del servicio militar que estábamos haciendo hasta que Aznar lo quitó. Yo hice mi servicio militar en Regulares, en Melilla. Allí nos juntábamos personas de Barcelona, de Cataluña entera, de Bilbao, sevillanos, extremeños, y lo que hacíamos era un compañerismo y un entendimiento entre todos que ahora veo que no existe. Por cierto, el alcalde, que no me gusta lo que dice, pero sí como lo dice, le digo que de su pueblo precisamente estuvo conmigo un muchacho que le llamamos el Cati. El Cati, a mí me llamaban el Padrecito. Por si me está escuchando, que sepa que bueno, han pasado muchos años, pero todavía me acuerdo del grupo que formamos. Muy bien, muchas gracias. Desde Madrid, Rafael también saca ahí otra vertiente, que es pues que mucha gente joven se conoció en diferentes puntos del Estado español. A mí me gustaría simplemente decir una cosa. Por ejemplo, se ha hablado de Marruecos, etcétera. Marruecos, por ejemplo, el año pasado invirtió 11.300 millones de euros en armamento, por ejemplo. Pero para que se vea que realmente el concepto que ha dicho el señor Bernardos, que es clave, es no hay mejor disuasión que un buen ejército, una buena defensa. Si queremos paz, armémonos. Entonces, yo pienso que es así. Entonces, cuantas más armas... No, o sea, a ver, pero no todos son armas. Escúchame, no todos son armas. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en el acuerdo de la OTAN, por ejemplo, Ceuta y Melilla, no están cubiertos. Esto se podría renegociar, esa cobertura renegociar, y entonces tendríamos, por ejemplo, aumentaríamos nuestra defensa sin necesidad, por ejemplo, de invertir. O sea, no todo es ejército, no todo. También hay relaciones internacionales, también hay negociaciones, una mejor diplomacia. Quizás también se puede enfrentar por ahí esto. De los países más armados del mundo, sin duda, lo sabéis, ¿no? Es Estados Unidos, ¿no? Debe ser el país más armado. El número uno. El número dos es Rusia y el 3 Francia. Acordaos que hubo unos acuerdos después de gastar miles de millones en armamento nuclear, hubo un proceso de desarmamento nuclear en el mundo desde el año 91. ¿Y paz? No, perdona. ¿Por qué nos gastamos centenares de miles de millones de dólares y euros en vez de combatir la hambre en el mundo que están muriendo cada día niños? ¿Por qué lo destinamos a desarmar? ¿Por qué? Porque nos hicimos armar durante décadas. Que no es incompatible una cosa con la otra. Absurdo como humanidad.
Y luego yo os digo, ¿de qué le ha servido a Estados Unidos armarse hasta los dientes cuando ha tenido que salir por patas de Afganistán, por patas de Vietnam, por patas del Irak, por patas de Siria? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Yo os pregunto, ¿se ha armado? ¿Ha sido el país más armado? Un momento, Gonzalo, que termino. yo. Pero un momento, deja que no termine. Ha sido el país que más se ha armado del mundo. En cambio, le ha salido mal la partida. Segunda cosa, vosotros habláis mucho de la guerra de Ucrania, me parece muy bien. De Gaza porque hay un genocidio. Y Israel se ha armado muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Que defendáis el Estado de Israel? Yo os digo, hay 30 guerras en el mundo. ¿Por qué no me habláis de las décadas que ha habido y que hay 30 guerras en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo ahora, pero no teníamos miedo hace 2 años atrás, cuando había 30 guerras en el mundo en toda África y parte de Asia? No, yo no tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos armábamos antes? ¿Por qué ahora sí y antes no? Vamos al teléfono. ¿Vale? No ha cambiado. Los intereses económicos han cambiado. Es una lucha de intereses económicos mundiales. Y ya está. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en 2 bloques económicos, ¿qué es? Y tú lo sabes, Gonzalo, ¿qué es? Rusia con China, India, contra otro bloque que es Occidente, que es Europa, con Estados Unidos. Nosotros y es una guerra económica. Y los demás, como borregos, vamos detrás diciendo, aplaudiendo lo que están haciendo. Que tenemos pactado con la OTAN. Vamos a Murcia. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Hola, buenas tardes. Soy José Luis desde Murcia y en un principio, por supuesto que sí, que estoy de acuerdo en que en España tiene que invertir en armamento, por supuesto que sí. Porque ¿de qué sirve de que tu país, o yo mismo, mi casa, yo tenga un buen trabajo, una buena educación, una buena sanidad, una buena posición económica, un buen empleo, un buen todo general, si mañana vienen, me atacan y me lo destruyen todo? ¿Quién te va a atacar? De que me ha servido todo ese bienestar una pregunta, que he señor. estado generando a lo largo de los años, si después de la noche a la mañana me dejan sin nada, como ha pasado en otros países, en otras naciones, que han dejado familias enteras en la nada. Han tenido que emigrar, salir de su país, porque lo han perdido todo. Quien más tiene que emigrar es por hambre. ¿De qué le han servido? Gracias, José Luis, desde Murcia, muy directo, José Luis. No. Tenemos que armarnos porque... Lo puedo respetar, pero no estoy de nada de acuerdo. Quien más ha tenido que emigrar en un mundo es por hambre. No por guerras, por hambre. Por cambio climático, por abandonar su país porque el agua le estaba inundando, porque desaparecía su país, porque se metía de hambre en el Senegal y se moría, porque le hemos hecho un cambio climático que le hemos pescado todo lo que había en sus playas, ¿vale? Por hambre la gente ha marchado de sus países, no por guerras. La mayoría es por hambre, no por guerras. Por lo tanto, no puede. Esto es muy egoísta. Es muy egoísta decir, yo tengo una buena posición y no quiero que mi posición cambie. Claro, nadie quiere, y nadie quiere marcharse de su país porque sí. Esto es egoísmo puro. Y cuando digo egoísmo puro, es que yo lo que defiendo, también lo defiendo, es que si creemos en la Unión Europea y formamos parte de la Unión Europea, que haya un sistema de defensa comunitario. Eso es la porque es OTAN. mucho más efectivo que cada país tenga su sistema de defensa. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que porque España tenga su sistema de defensa muy arraigado va a impedir que alguien le haga daño? ¿Qué pasa? ¿Nos miramos solo nosotros mismos el Melic que decimos en Cataluña? No, tenemos que cooperar con otros países para tener un sistema de defensa comunitaria y para imponer la paz en el mundo, que es distinto. Cultura de la paz. Lo que tenemos que promover es la paz. Cuando hay un dictador, alguien le tiene que frenar los pies. También hablas tú así, Gonzalo. Por favor, Jordi Fábrega tiene un público que está y comparte con él también esta teoría. Aquí el tema es el siguiente. ¿Quién nos libra de un Hitler, de un Stalin? ¿Quién nos libra de un nacionalista acérrimo serbio? ¿Quién nos libra de gente que las vidas humanas le importan un bledo? Entonces, estamos sometidos a que alguien tome el poder en un determinado país y pueda coger y pueda realmente destrozarnos la vida. Entonces, hemos de coger y hemos de defendernos. El concepto no es un concepto de ataque, es un concepto de defensa. Y que cuando alguien... Tú imagínate, Jordi, que puede haber un problema en Marruecos y para distraer la atención, como se ha hecho otras veces, se monta una guerra. Y esta guerra
para unir a todo Marruecos. Tomaron perejil. Espera, Jordi. Unir a todo Marruecos es contra España. Perejil es un tema de hasta dónde estaba dispuesto a llegar España para defender su territorio. Y aquí Aznar tomó una decisión que era no permitir a Marruecos que tomara ni una parcela de tierra de la soberanía española. Claro, a partir de aquí se hicieron dos cosas. El primer tema fue ir a Perejil y tomar posesión de lo que Marruecos había estado. La segunda, con una interlocución privilegiada con Bush, se hizo que el secretario de Estado cogiera y estuviera negociando muchísimo tiempo con el rey de Marruecos para que éste pusiera su actitud y se la envainara. Aquí, fíjate, dos acciones. Y Aznar tenía muy claro que si la operación Perejil salía mal, tenía que dimitir. Nunca estuvo tan en peligro la presidencia de Aznar en los 8 años que estuvo cuando ocurrió esto. Te recuerdo, Jordi, que España había un momento que estaba muy débil en la transición democrática. Montan la Marcha Verde y lo que España había cogido y había prometido a los saharauis que se independizarían, no pudo hacer nada porque no estaba en total inferioridad de condiciones. ¿Quién te dice, Jordi, que pasado mañana se monta una marcha verde a Ceuta y Melilla? ¿Qué hacemos? ¿Quién te dice que se puede suceder cualquier cosa? Evidentemente, y como dicen todos los que nos están viendo, los principales peligros para un país siempre están en las naciones próximas. Pero claro, hay una diferencia fundamental entre unas naciones y otras. Portugal, Francia son naciones democráticas. Pertenecemos al mismo socio, que es la Unión Europea, y estamos dentro de la OTAN. Tenemos confianza en ellas. Marruecos es otra historia. Es una democracia aparente, pero cuidado, en Marruecos, el rey de Marruecos y sus empresas es más de la mitad del PIB del país. Y la monarquía puede estar en peligro en el futuro. Y vete a saber lo que se hace. Vamos a seguir escuchando a nuestros amigos de la tarde a través del teléfono. Juan, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, se trata de que yo he oído aquí que las migraciones han sido solo por hambre, pero hay veces que el hambre no es que salga por la acción climática, que también. Yo recuerdo lo que ocurrió en Libia, que era un país que iba saliendo de la pobreza poco a poco, y resulta de que por unos intereses que no sé cuáles fueron, destruyeron un país y ahora tenemos emigraciones de allá que viene para Europa porque en Estados Unidos, en plan chulo, se ve que le iba bien. Y el coronel aquel, el Muammar el Gaddafi, puede ser de que fuera un desgraciado, pero bueno, vas y lo matas. Y ya está, no hace falta destruir un país. Y además yo las informaciones que tengo no sé si son del todo correctas, pero la primera acción de guerra que hicieron contra este país fue en un aeropuerto que llevaba agua a Trípoli, destruir que la población se quedara sin agua. ¿Qué quiere que le diga? Claro que es por hambre, pero si los dejen sin agua es por hambre. Y luego había otro país que también resulta que tenía una cantidad de armas de destrucción masiva que era algo impresionante. Bueno, pues Estados Unidos nos está llenando prácticamente Europa de migraciones por guerras, porque a la que se descuida te está matando una guerra, pero él no quiere ninguno de estos vamos a ver, de estas personas que se quedan sin nada, porque a los que quieren pasar de México a sus fronteras les dice que no. En cambio nos está metiendo en Europa, nos está llenando de personas que evidentemente es una desesperación, tienen que salir de ahí, porque no se puede vivir. Pero no solo es por hambre, no, es que a veces hay países que van relativamente bien y los destruyen no sé, por motivos políticos. Vale, muchas gracias. También 690-710274. Claro, cuando estos días se está hablando de estas noticias es un poco porque uno tiene miedo, ¿no?, a que lo que está pasando en Ucrania pues pueda pasar aquí, en cualquier punto, porque como decía antes el profesor Bernardos, de locos está lleno el mundo. Sí, y aquí también.
Aquí también hay locos, ¿no? Supongo en todas partes, claro. Aznar nos llevó a una guerra con Irak, poniéndola allí con uno de los mejores amigos de Bush, ¿no? Y hubo unas consecuencias de locos que cumpliremos ahora el 11 de marzo de un atentado en Madrid. 20 años. Ojo esta relación causa-efecto, ¿eh? No, causa-efecto es de una actitud de que había armas de destrucción masiva en Irak. Nos hicieron intervenir en una guerra Aznar con Bush, etcétera, etcétera, y consecuencia, aparece Al-Qaeda. ¿Y quién la planificó? ¿Quién planificó ese atentado? Atentados en distintos lugares de Europa, entre ellos España, 192 muertos. ¿De acuerdo? Es decir, por tener más armamento, yo diría distinto, ¿no? Por entrar en una guerra, en un conflicto que nadie pedía que fuéramos allí, hubo una consecuencia. Y por lo tanto, de locos hay muchos. Siempre he hablado de defensa, ¿eh? Yo siempre he hablado de defensa. Hay no de ataque, muchos. La cuestión es creer o no creer en que el sistema de defensa tiene que ver en el mundo. Es que este es el tema. El tema no es armar a cada país, porque si cada país va armándose más, no nos va a llevar a ningún sitio. Al contrario, ¿no? Puede que esclate el conflicto mundial porque todo el mundo se siente fuerte. Si Marruecos se va armando, si Argelia se va armando, si España se va armando, si todo el mundo se arma, pones la evidencia que es más fácil entrar en un conflicto. A ver, cojo una llamada y te doy la palabra. Porque, como decís vosotros, os voy a decir la contradicción de lo que decís. Si hay un loco en cada uno de estos países y se siente muy fuerte, pues declara una guerra. Yo pondría, por ejemplo, el último ejemplo, el Imperio Centroafricano, actual República Centroafricana, que había ese loco de emperador, que era un presidente que se convirtió en emperador, que él decía, voy a armar el país, y declaraba la guerra a todo el mundo. A todo el mundo, porque se creía fuerte y era muy débil, en el fondo era muy débil delante de los otros países del mundo, hasta que fue a Estados Unidos y le enseñaron qué era realmente un ejército, ¿vale? Por lo tanto, de locos en el mundo está lleno. Vale. Y el problema es cuando los locos entran en el poder. Y otra cosa... Si esto no lo podemos evitar. No, tú hablas de Putin. Yo estoy de acuerdo contigo con Putin, pero a ver, ¿qué percepción tienen los rusos y parte del continente asiático y otros países de Putin? Que es un hombre que da golpe a todo el mundo occidental. ¿Es así o no? Es su percepción. A todo el mundo. Su percepción es que los equivocados somos nosotros. Bueno, a todo el mundo. No ellos. A los Perdona. Y los locos para ellos somos nosotros. Perdona, Jordi. Nosotros respetamos los derechos humanos. Sí. Putin no siempre. No lo respeta. Erdogan, en Turquía, que forma parte de la OTAN, no respeta los derechos humanos. Y esa es una diferencia fundamental. Y aquí me puedes decir, y aquí te voy a dar la razón, que cuando no lo respeta Arabia, porque es un aliado histórico de Estados Unidos, se mira para otra parte. Y esto me parece mal. Pero lo que yo creo es o Israel. Lo que yo creo, Jordi, mira, tú antes has dicho que porque Aznar se puso y dio apoyo a Estados Unidos y al Reino Unido en la guerra de Golfo, tuvimos el atentado del causa-efecto. El atentado de hace 20 años en Atocha. Bien, yo te diría que ha habido atentados de ETA, de Baader-Meinhof, de Brigadas Rojas, de montoneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, oye, aquí no se ha hecho nada, de nada, sino que simplemente ellos quieren, a través de la fuerza y a través de espantar a la población, y a través de generar inseguridad, quieren cambiar el régimen. Ya sea, en este caso, bandera roja, Baader-Meinhof, lo que querían poner era un Estado socialista comunista. Y en el caso de la ETA era la independencia. Porque al principio te decían que no, que lo que era, básicamente, era generar la democracia. Luego se vio que era mentira. Entonces, a mí me parece que cualquiera que mata, cualquiera que hiere, no necesita ninguna excusa, porque los que somos bien nacidos, nada de eso se nos pasa por la cabeza. Y contra los locos, contra aquellos que ponen en peligro vidas humanas y en concreto países y más allá la humanidad, pues hay que estar bien armados para defenderse y para ponerle todos los problemas y barricadas posibles para que no haya ningún conflicto. ¿Tú te fías de Trump? ¿Tú te fías de Bolsonaro? ¿Tú te fías de Milei?
¿Tú te fías de estos personajes que van a gobernar o han gobernado ciertos países muy fuertes en el mundo, tuviendo el botón de las armas nucleares en su mano? ¿Tú te fías de ellos? Ellos no son locos, algunos de ellos, que intentaron entrar en el Capitolio a cualquier precio y lo que ha llegado a decir Trump. A ver. Jordi, en Estados Unidos, Trump no tiene la capacidad de hacer una guerra. No la tiene, porque hay un sistema, y ese sistema, entre otras cosas, por personas del ejército, que le impiden, porque tengo un capricho, voy a empezar una guerra. Hay rumores o artículos que ya lo intentó hacer y le pararon los pies. Entonces, los países, la principal diferencia entre unos y otros son sus estructuras. Un Estado, y vosotros los independentistas lo habéis comprobado, no se tumba a la primera de cambio porque la gente salga a la calle. En Estados Unidos hay estructuras de poder. Esto lo aprendemos. Hay estructuras de poder. Y en la mayor parte de los países desarrollados las hay. El problema son naciones en que no las hay. Rusia es una, muchos países africanos es otra, y algún latinoamericano va camino de dejar de tenerlas. Vamos al teléfono, que la gente quiere participar. Roque, desde Murcia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe la espera. Adelante, tiene la palabra. Pues nada, muchas gracias porque es muy edificante escucharos en el programa. Y yo, buenas tardes. Adelante, adelante. Sí, pues nada, que es muy edificante escucharle cada tarde en el programa. Y yo simplemente quería decir que ahora mismo, tal y como el mundo está establecido y demás, pues parece ser que, aunque todo parezca muy negro, de alguna manera es el momento ideal para que aparezca no solamente una persona, pero quizá una persona que sea una trinidad y que el pensamiento es totalmente radical al que tienen todos los gobernantes y países mundiales, que es simplemente algo tan sencillo como ir progresivamente destruyendo todas las armas las cuales tienen subyugado a través del miedo y que se le dé al botón al mundo, y haga todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, no sé qué políticos serán, qué naciones, pero seguro que pienso, bueno, es una opinión personal, la quiero compartir con ustedes, que es el escenario ideal para que venga la paz, aunque parezca lo contrario. Muy bien, pues muchas gracias por compartir también esta opinión con nosotros, Roque, desde Murcia. 690-710274. Va una última llamada, que quiero entrar en el tema que ya ha salido de vez en cuando aquí, que es la situación que se está dando en el Partido Socialista y en algunas personas del Partido Socialista. Pero antes vamos a acabar este tema, alguna llamada más. Javi. Bueno, pues básicamente yo creo que la mejor medida de defensa o sea, la mejor medida para invertir es una buena defensa, invertir en la paz, y que una cosa no quita la otra. Lo mismo que todos en nuestras casas tenemos, por ejemplo, una puerta y la cerramos con llave cuando vamos a dormir, no por nada, no porque sospechemos o mal pensemos de nuestros vecinos, sino simplemente por seguridad, porque tenemos a nuestros hijos y a nuestras mujeres y queremos vivir y dormir tranquilos. Ocurre exactamente lo mismo con esto. Yo creo que invertir lo justo para tener el armamento y las balas suficientes necesarias para que funcione todo, creo que es una medida correcta, disuasoria, para mantener la paz, nunca con intenciones de atacar ningún otro país. Estoy totalmente en contra de atacar países, pero sí defender nuestro país. Qué mal está la humanidad, de verdad, qué mal está la humanidad, que para defendernos a nosotros mismos tengamos que tener armas para matarnos entre nosotros, ¿no? Es un concepto, está como siempre, Jordi, increíble. Que la humanidad, pero yo solo hago la reflexión filosófica de decir, oye, una humanidad que, Carlos, sabemos pensar, sabemos amar, sabemos hablar, no sé, sea posible que los conflictos los resolvamos sin armas. Nos vamos a Platja d'Aro. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Platja d'Aro. Buenas tardes, señor Carlos Pérez. Adelante, tiene la palabra. A ver, me gustaría que si pudierais hablar del tema de Gaza, porque es que realmente estamos pensando en Rusia, pero Rusia nunca ha amenazado a Europa. Simplemente, como la OTAN se está expandiendo, casualmente Estados Unidos en 2016 tenía previsto montar todo el tema de gas,
y casualmente hubo la guerra de Ucrania, igual que ahora casualmente Israel tiene que defenderse. Europa se está buscando un problema. Mi opinión, que soy ciudadano, es que España puede estar en guerra próximamente, pero no contra Rusia, sino contra el mundo, porque fuera de España nos ven como asesinos. Porque en Gaza, aquí la gente defiende a Israel. Derecho a defenderse. Pues estamos matando a bebés desnutridos y no hablamos del tema esencial, que es a la pobre gente que no tiene armas. Y el armamento de España no es necesario si no vas a combatir. Esa es mi forma de ver la vida. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime, desde Platja d'Aro. Te agradezco también tu opinión. Es verdad, el conflicto es importante, el que se está viviendo en Gaza y, en fin, en España se defiende lo que se defiende en gran parte. Lo digo porque... En España se defiende según quién a uno suba a otro. Bueno, porque Jaime yo creo que lo ha dicho. El gobierno está dividido. Pero aquí, mira, en el conflicto de Gaza hay dos posiciones que son muy claras. La primera, ¿quién fue el agresor? En este caso, los que dominan Gaza. Y, en segundo lugar, la respuesta de Israel. Uno, los primeros, es un atentado terrorista de grandes consecuencias. Los segundos, es una respuesta absolutamente desmesurada. Una vez que Israel podía argumentar de ser agredido y tener la razón, toda la razón la ha perdido. Y sobre todo, coger e ir contra vidas humanas, como está yendo en este momento Israel, es una grandísima vergüenza. Y cuando además los palestinos les vas recortando su terreno, ¿no? Porque si vemos el mapa de Palestina hace 40 años y lo vemos ahora, vemos cómo lo ha ido reduciendo. No solo en Gaza, sino en Cisjordania, cada vez más asentamientos israelitas dentro de Cisjordania sin dejar terreno para ellos, ¿no? Y este es un conflicto que es evidente, ¿no? Aquí no hay que una capacidad armamentística por parte de los palestinos para dar una respuesta a los israelitas. Y estoy de acuerdo contigo que hubo un atentado terrorista inicial que desembocó en este conflicto. Vamos a Barcelona. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Quería manifestar que estoy bastante de acuerdo con el señor Jordi, con el alcalde de, sí, el alcalde de San Pedro de Torelló. Sí, y bueno, mi pregunta era para ver si... Es que me parece que aquí lo que se ha hecho ha sido un poco decir sí OTAN, sí al ejército europeo, comunitario. Y es por eso que estoy de acuerdo con Jordi. Pero me gustaría saber, o sea, ¿qué implicaría tener este ejército? Yo estoy de acuerdo en que lo mejor es que, claro, la cuestión de defensa merme, vaya bajando, pero no solamente nosotros, sino todo el mundo. Claro, ¿qué hace un país quitando la defensa estando rodeado de países militarizados? Esto no puede ser, no tiene sentido. Pero, claro, entonces, utilizar el modelo del ejército comunitario para Europa. Antes ha dicho el señor Bernardos que, bueno, ¿qué pasaría si un país, si Alemania se revuelve, si yo qué sé, se rebota, ¿no? Bueno, a ver, me imagino que el acuerdo sería, pues si Alemania se rebota, la aislamos. Si Francia se rebota, la aislamos. No lo sé, creo yo. Sería el acuerdo. Bueno, os dejo el debate. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Toni. Va una llamada más y ya cerramos este tema. La verdad es que este tema, me doy cuenta por la audiencia, que interesa mucho. O sea, es un tema que interesa, ¿eh? O sea, no pasa desapercibido. O sea, las personas están comentándolo muchísimo en este momento en las redes, en el YouTube de 8TV, por ejemplo, están comentando muchísimo este debate. Que se preocupa por las muertes. Yo creo que tiene que haber dos sistemas de defensa internacional. Y no es menor, ¿eh? Yo creo que una tiene que ser las Naciones Unidas. No puede pasar lo que pasó en Ruanda. Acordaos de Ruanda porque todos nos hemos olvidado, entre otras cosas, compañeros tuyos que murieron en Ruanda en un genocidio sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
el triste papel de las Naciones Unidas en Ruanda permitiendo un genocidio de 1 millón de personas muertas. Acordaos que lo que hizo las Naciones Unidas fue marcharse por patas, porque no tenía un sistema de defensa, y esto estoy de acuerdo con vosotros, para poder combatir el genocidio. Por lo tanto, internacionalmente tenemos que tener un sistema de defensa que intervenga en conflictos claros que hay un genocidio que se está produciendo o una situación que afecta a la población. Rotundamente Esto, y por acuerdo de las Naciones Unidas. Segundo, sistema de defensa europeo. A contraposición de la OTAN. La OTAN, desde mi punto de vista, tendría que desaparecer, sino que aquí tendríamos que haber un acuerdo entre Estados, porque es un acuerdo entre Estados, de un sistema de defensa europeo. Lo que no puede ser es que España compre tanques Tigres de segunda mano, obsoletos, como los dimos después a Ucrania, ¿no? Que eran obsoletos. No, es mejor que cooperemos todos los países dentro de la Unión Europea teniendo un ejército mucho más profesional, preparado, con unas armas más sofisticadas. Esto como un sistema de defensa de cooperación entre nosotros. Vale, ya cerramos, porque si no, no avanzaremos. Manuel, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades por el programa. Gracias, muy amable. Llevo muchos años siguiendo. Gracias. Bueno, yo quería expresar una reflexión, porque aquí estáis hablando del tema del armamento, y el tema principal para mí es, en España, con un 50% de izquierda en 2 bloques, ¿hay patriotas que van a salir a la guerra? ¿En serio? Cuando la mitad del Congreso de los Diputados son gente que quiere, romper España. ¿En serio me estáis diciendo que va a ser como Ucrania, que se va a movilizar toda la población en contra de Rusia? O sea, aquí de patriotas no tenemos absolutamente nada. Absolutamente ninguno. O sea, es igual que tengamos tanques, que tengamos aviones, si después la gente, por autonomía, es que no quiere saber nada de España. No la vamos a defender. O sea, esa es mi reflexión. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Eso sería ya un tema que podríamos... Esto tiene razón. Yo soy patriota catalán y no voy a defender. No, yo solamente quiero decir una cosa muy breve. Mire, históricamente quien iba a la guerra eran los mercenarios. Y le costaba mucho dinero. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los míticos tercios de Flandes, eran dinero de la corona. Espera. De la corona española. Quien cogió y puso que era para defender el país, el acto de patriotismo, fue Napoleón. Y los ejércitos actualmente, la inmensa mayoría, son personas que están retribuidas y que algunos ni tan solo son del país. Cada vez más hay la profesionalización. A mí, delante de aquellos que quieren que vuelva la mili, estoy totalmente en contra. Yo también. La pérdida más grande, en uno de los mejores momentos de la vida, es la mili. De las personas jóvenes. Lo hablaremos un día. Vamos a hablar un día lo de la mili, lo voy a dejar para más adelante. Un día vamos a hablar lo que la gente vivió en la mili, lo que fue la mili y qué aportaría ahora, por ejemplo, la mili. Pero para cerrar este tema, nos vamos a Valencia. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Valencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, tienes la palabra. Vale, sí, yo solamente quería comentar que, por favor, seamos un poquito serios. Y, a ver, las personas que vienen en pateras últimamente, basta con ver las imágenes que se ven, el 80-90% no vienen porque pasan hambre, no vienen de una guerra. Los ves y son gente muy joven, gente muy bien, me refiero, hermosa, que no pasan hambre, con sus móviles, y eso no es serio. Eso, sinceramente, y hablando ya con lógica, es una total invasión. Y si esto no se corta, de luego no acabará la cosa muy bien. Solamente quería decir eso, que lo tengamos todos en cuenta, que lo que se está ocurriendo ahora es una invasión. No se puede considerar otra cosa. Muy bien. Pues le agradezco, seguramente mañana o algún día de estos también voy a poner a debate si es una invasión la inmigración actual. Pero eso será en el próximo programa para prepararlo. Gracias desde Valencia, Miguel Ángel. Y en esta recta final del programa me gustaría hablar de la situación política en España, dónde empieza y dónde termina la responsabilidad política
de nuestros políticos. ¿Dónde está, dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de un político? No podemos, porque no somos tontos, aunque ellos se crean que somos tontos, se lo creen. No lo somos, y una persona no puede querer engañar a los demás, porque finalmente, aunque las televisiones en mayoría estén compradas y no puedas decir nada, la gente en la calle lo dice y en las redes lo dice. No es normal lo que estamos viviendo, porque cada día es como que nos van dando más noticias sobre el caso Koldo. Cada día van apareciendo más. Y es como que lo saben perfectamente, pero están intentando a ver cómo pueden desviar este problema, que es un problema realmente importante y grave, aprovecharse de la gente en una época muy complicada. Y además un problema en el que te das cuenta que a lo mejor había unos intereses creados encima a que la gente llevara mascarillas, que esto ya sería ya el colmo del colmo. Vamos a pensar, y si ustedes verán y se darán cuenta, que España fue uno de los países últimos en dejar la mascarilla. Que nadie se olvide de esto. Fuimos de los últimos en España en que la mascarilla no fuera obligatoria. Que esto hace que pensar, porque pensamos, aunque la gente crea que no pensamos, aunque los políticos crean que no pensamos, no pensamos y recordamos. No puede ser que un presidente como Pedro Sánchez quiera hacernos entender que la amnistía es por la reconciliación en Cataluña. Eso no es verdad. Nosotros vivimos en Cataluña y estamos la mar de bien. Que aquí hay unas personas como Jordi Fàbrega que luchan por sus ideas y que evidentemente han sufrido el peso de la ley, justa o injustamente. Eso es verdad. Concretamente. Hombre. Bueno. Hasta ahora, aquellos que la armaron bien armada el 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo, pues están en proceso de juicio. ¿Y por qué? Vale, ¿Por qué? Oye, son terroristas. Es decir, no, pero espera, dejadme por favor situar el tema, porque si no la gente se despista, porque esto es tan amplio. Esto es la democracia española. Vamos tengo poco tiempo, por tanto, si quieren llamar, llamen. ¿Dónde empieza y dónde termina la responsabilidad política? Pongo un ejemplo. Titular del País: Sánchez acepta cambios en la ley de amnistía para dar más garantías ante las dudas de Junts. Hombre, cuando digo que no somos tontos es que Sánchez se baja los pantalones delante de Junts. Pero lo dudabas, Carlos. Pero que lo digan así, es que hay que decirlo así. Nuestro presidente se ha bajado los pantalones delante de Junts y no pasa nada, porque fíjense lo que decía en el 2019. Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general. Una persona puede cambiar. Un presidente del Gobierno tiene que tener mucho cuidado con lo que dijo y lo que dice. Abrimos teléfonos porque no sé qué piensan ustedes en la situación que estamos viviendo, que cada día es una historia diferente. Por un lado hay la amnistía y por otro lado hay la corrupción, que en este momento está basada en unas mascarillas de momento. Dejo el debate abierto. Mira, aquí lo primero que yo me niego a votar. Yo soy socialdemócrata, pero me niego a votar a una persona que las cosas más importantes para un país son susceptibles de negociación, canje, de lo que sea. Para mí Pedro Sánchez no tiene ninguna credibilidad. Lo que diga me da igual. Si va a hacer lo que le pase en aquel momento por su interés y está dispuesto a lo que sea, prácticamente a lo que sea, por mantenerse en el poder. Lo hemos comprobado. Y sobre todo la decepción es con el resto de miembros del Partido Socialista, que están aceptándolo todo porque hay que conservar el puesto de trabajo. Esto a mí me parece increíble. Y sobre el caso Koldo, yo aquí reivindiqué que el ministro Ábalos, últimamente diputado, no podía ser un chivo expiatorio. Y parece que Ábalos dice, oye,
que yo voy a hacer el cortafuegos del partido y que voy a ser el único que va a tener que pringar por esto. No, 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 no. Que vemos que puede haber bastante más personas y que hay que ver hasta dónde llega. Yo siempre reclamo la presunción de inocencia para todo el mundo, judicial, pero necesitamos que políticamente nos aclaren muchas cosas para que esa responsabilidad no sea política y lo más normal sea que dimitan. Y sobre todo, yo pido que se aclare la posición de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, entendiendo de que esto es como la mujer del César, no tiene que ser uno solo honrado, sino parecerlo. Yo estoy seguro que, o por lo menos me llevaría una agradección si después se observa que por ahí corren comisiones en ese ámbito. Pero todo eso está por ver y por demostrar y ver qué hay detrás. De momento, como dice muy bien el profesor Gonzalo Bernardos, aquí todo el mundo se presunción de inocencia a todo el mundo que uno sea juzgado. Más claro que el agua. Manuel, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, mira, de verdad quiero felicitar a todos los componentes de la mesa y en particular a Bernardo, que fue profesor de mi chico, que yo tengo 75 años, y estuvo estudiando con él y sé que es un extraordinario profesor. Muchas gracias. Pero tengo que llamar la atención al presentador porque el comentario crítico que has hecho hacia el presidente, yo soy andaluz, llevo desde los 7 años aquí en Cataluña y en los últimos 5 años hay que darle la razón a este presidente porque el chuflé que había aquí en Cataluña se ha desinflado y parece ser que entramos en unas coordenadas correctas. Y tengo que felicitarlo porque vuelvo a intentarlo para que Cataluña sea la Cataluña que nosotros nos encontremos aquí, acogedora, cultural, educada, y felicitar al alcalde en los temas que ha tocado anteriores digamos, de militar, porque es el único que creo que va con el criterio más acertado. Muchas gracias, Manuel. Yo, por aclararle, es decir, yo vivo en paz en Cataluña. No tengo ningún problema, de verdad, ¿eh? Yo lo digo porque este señor lucha por sus ideas y otros señores luchan por otras y ya está, no hay ningún problema. Aquí unas personas decidieron que también están en su derecho, porque son mayoría en el Parlamento de Cataluña, las personas que quieren la independencia en Cataluña. Decidieron proclamar una república y armar un jaleo. Que yo no digo que no lo tengan que hacer. Y pasarse la Constitución por el forro. Pero que aquí llevábamos ya una época en que estábamos bastante en paz, eso también se lo quiero decir porque nosotros vivimos aquí y no sé, yo creo que ahora hay más diálogo y debate sobre esta situación de la amnistía porque evidentemente unos, como el jefe del Jordi Fàbrega, fueron a la cárcel y otros no. Y eso que nadie lo olvide, que nadie lo olvide. Y que nadie olvide, y todos lo saben, que si no fuera por los 7 votos, esto no se daría. Eso es lo que yo pienso. No lo digo muchas veces, pero hoy lo voy a decir. Si aquí no dependiera de 7 votos, aquí no habría amnistía. Eso se lo aseguro yo. Seguro. De 14 votos. Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Barcelona. Adelante. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Tiene la palabra. Mira, yo quería opinar sobre la amnistía, y la amnistía no es necesaria. O sea, estos señores tienen que pagar la culpa de todo el sufrimiento que nos han dado. Y no quedar impunes. El señor Puigdemont, que fue jugado, se marchó él. ¿Por qué? Porque sabía todo el mal que estaba haciendo a Cataluña. ¿Por qué vivimos tranquilos? Pues porque los catalanes constitucionalistas no buscamos guerra, no buscamos lucha, no buscamos enfrentamiento. Pero si nosotros nos levantáramos y nos quejáramos y gritáramos y dejáramos a Cataluña igual de mal que nos dejan a los catalanes españoles,
esto sería otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamarnos. También les quiero decir una cosa, este programa llevamos mucho tiempo haciéndolo y había perdido el interés en la audiencia cuando hablábamos de la independencia en los 2 años anteriores. Ya había perdido el interés. No podíamos hablar porque la gente no tenía interés. Hemos tenido que volver a recuperar el tema porque ha venido la amnistía. Y yo, que soy un hombre de paz, me gusta perdonar. Eso sí, perdonar sí. Lo que pasa es que, claro, para perdonar el otro tiene que decir que lo ha hecho mal y no quieren decir que lo han hecho mal. Claro, porque no lo hemos hecho mal. Ah, ¿no? No. Ah, no. Bueno, pero deja que Coger y cargarte todo el ordenamiento jurídico español, pasártelo por el forro el 6 y 7 de septiembre de 2017, no es hacerlo horrible. Vamos, por favor, Jordi, adelante. 4 minutos. Venga, Jordi, por favor. Programa. A ver, desde nuestro punto de vista no lo hemos hecho mal, porque hemos actuado desde nuestro punto de vista, lo vuelvo a repetir, desde nuestro punto de vista, y por lo tanto respetar nuestro punto de vista. No lo hemos hecho nada porque lo hemos hecho de una forma pacífica, democrática y nunca... yo soy independentista desde los 16 años. Mi objetivo político es la independencia de Cataluña y tengo mi derecho, ¿de acuerdo? Como lo tienen otras personas en el mundo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista lo hemos hecho pacíficamente, democráticamente y desde nuestro punto de vista es injusto que hubiera gente que tuviera que ir a la prisión, como otra gente que fuera al exilio. Por lo tanto, conseguir una ley de amnistía con 14 votos independentistas de Esquerra Republicana y Junts forma parte de la negociación política para que sea presidente Sánchez. Si no, no pasa nada, no tiene que... Pero ¿por qué no dice que es por eso? Te pregunto, Jordi, ¿por qué no dice Pedro Sánchez que lo hago porque lo necesito? Estoy de acuerdo contigo. Pero dime la verdad, tú dime la verdad. ¿A que lo hace porque necesita los votos? Evidentemente. ¿Tú crees que lo hace por convicción? No, porque necesita los votos. Y otra cosa, sí que lo ha dicho un espectador. Lo que tenemos que decir es que el PSC y el Partido Socialista, lo que ellos entienden es que para que haya tranquilidad, convivencia, que no haya la confrontación política que había en Cataluña, ellos creen, y es respetable, que habiendo una ley de amnistía pone las cosas mucho más suaves para que haya una cierta reconciliación política. Es su opinión. Pero, mi opinión... a ver, un momento, Gonzalo, ¿y qué termino? Es que mi opinión es, mirad si es injusto desde nuestro punto de vista, que yo como alcalde he estado imputado por permitir hacer el referéndum del día 1 de octubre en mi pueblo, imputado delante de un fiscal. Yo he estado imputado, por lo tanto yo he sufrido lo que no quería sufrir. Mi compañera lo mismo, porque se fue con el tsunami democrático a cortar una calle y una carretera y fue imputada. Un momento. Y ahora se están acusando a Puigdemont y a otra gente de terroristas. ¿Qué acto de terrorista hicieron con el tsunami? Nada. ¿Por qué? Porque si ellos son terroristas, Carlos, yo hago solo una reflexión. Los campesinos en Asturias que han allí con la Guardia Civil ido ¿qué son? A ver, esto tiene que ver. Voy aquí a Palma de Mallorca. Por lo tanto, Emilio, desde Palma de Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, yo lo que no veo normal es parte españoles y de mayoría socialistas que no ven que este señor nos ha mentido. Porque estoy viendo que esto es la amnistía para la reconciliación cuando hace un par de semanas se votó en el Parlamento catalán a favor de la independencia, cuando se sale de diputados en el Congreso de los diputados catalanes diciendo que España le importa el pepino como vaya no deja vivir. Y cuando por el momento está diciendo que va a seguir con la independencia, que es reconciliación. Que yo no entiendo qué es reconciliación, pero te lo están diciendo delante de tus narices. Gracias, muchas gracias de Palma de Mallorca. Les quiero decir una cosa, Puigdemont fue colaborador de nuestro programa cuando era alcalde de Girona. Puigdemont es un hombre que cuando dice las cosas las lleva a término. Se las cree. Se las cree. No estamos hablando de cualquier persona tampoco. Puigdemont se cree las cosas y lucha por sus cosas y por sus ideas. Si Pedro Sánchez cree que amnistiando a Puigdemont esto se ha acabado, no será así, ¿eh? Puigdemont llegará aquí a Cataluña y luchará por sus ideas. Y lo hará porque él siempre lo ha hecho. A ver, nosotros lo conocemos, ¿eh? Carlos, la primera cosa es que cuando ven ustedes a alguien en algún país que coge, liquida la Constitución... No liquida la Constitución. Y, sobre todo, pasa absolutamente de aquellas personas que no están de acuerdo con la independencia. Porque, miren,
En España, un momento, Jordi, te he escuchado. En España hay unos huérfanos. Y esos huérfanos somos los constitucionalistas catalanes. No nos hace caso nadie. Y somos la mayor parte de la población en Cataluña. No nos hace caso el PP. No nos hace caso el PP. Porque a la mínima que puede, coge y pacta con Puigdemont como quiso pactar. No nos hace caso el PSOE, PSC, no es verdad, que nos vende una y otra vez. Y lo que ha ocurrido aquí, en Cataluña, es fruto de cesiones, 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 cesiones y cesiones. Se ha cedido y se les ha dado a los nacionalistas y luego independentistas más competencias, más dinero, durante más de 40 años. ¿Y qué se ha creado? Lo único que se ha creado es generar más independentistas. Cambien de actitud, PSOE y PP. Cambien y cojan por favor, y realmente lo que hagan es hacer lo que debería. Más Estado español. Por favor, Cataluña y el País Vasco. Perdón, Gonzalo, que te interrumpa, pero eso de que se han creado más independentistas es completamente falso. En las últimas elecciones... En los últimos 40 años, desde el 83... Vale, seguirá otro día, seguiremos otro día porque no tengo más tiempo. Hoy nos hemos dado una vueltecita por Cáceres, Mallorca, Castellón, concretamente Vinaroz, Elche, Ripoll, Madrid, Murcia, Girona, concretamente Platja d'Aro, Valencia, Barcelona y diferentes poblaciones. Como siempre digo, hacemos un programa para todo el mundo, también para Puigdemont, que nos puede seguir, por supuesto. Muchas gracias. Mañana volvemos aquí a las 6 de la tarde. Gracias, chicos. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? No lo digo de broma. Lo habéis hecho muy bien. Hasta mañana. Chao.